Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos con el filósofo Al-Ghazali y el título de este libro es bastante controversial, polémico. Como pueden verlo ustedes, es la incoherencia de los filósofos. La incoherencia de los filósofos. Hemos estado desde el año 2014 haciendo un blog sobre filosofía. Hemos tenido este canal que partió el año 2020. Tenemos otras redes sociales. Hemos promovido la filosofía por cielo, mar y tierra. Y fíjense lo que nos habla este señor, que es Al-Ghazali, sobre los filósofos. La incoherencia de los filósofos. También tenía como otro título que había visto en alguna fuente, era la destrucción de los filósofos, es decir, un título mucho más duro contra la filosofía y contra esta disciplina que estamos estudiando, ¿no? ¿Y por qué dice esto Al-Ghazali? Bueno, el libro anterior, que se llamaba El que salva del error, que es una especie de autobiografía de Al-Ghazali, ya nos explica algunas cosas. Pero bueno, sin más introducción, vamos a ver de qué trata este libro en su capítulo 1 y después iremos avanzando hacia los demás. Advierto que es un libro más o menos largo, por lo tanto tenemos que poner mucha atención, tenemos que tomar apuntes y tenemos que ubicarnos en la geografía del libro. Sin más dilación, vamos allá. Bueno, comenzamos. Problema número 1. Refutación a la creencia de que el mundo es eterno. Fíjense el título, que ya es sugerente a la filosofía griega. Los filósofos griegos creían que el mundo era eterno y esta creencia también la llevó en su teoría Avicena, que también creía que el mundo era eterno. Por lo tanto, Al-Ghazali se propone refutar esta creencia de que el mundo es eterno. Los filósofos discuten sobre muchas cosas con respecto al mundo, pero lo que acuerdan es que el mundo es eterno. Si es eterno, entonces el mundo ha existido conjuntamente con Dios, puesto que Él también es eterno. Platón sostenía que el mundo fue creado con el tiempo, pero es una incoherencia decir que al mismo tiempo el mundo fue creado. Y también decir que Dios y el mundo son eternos, a pesar de que el mundo fue creado. Entonces hay una contradicción en ese pensamiento, porque si son eternos, entonces no deberían tener comienzo, es decir, el mundo no debería haber sido creado, pero al mismo tiempo se admite que Dios lo creó. Por lo tanto, hay una contradicción. Vamos con el primer argumento. La procesión de un ser temporal desde un ser eterno es absolutamente imposible. Si esto fuera así, entonces tendríamos que preguntarnos en qué momento fue a emerger al mundo. Por lo tanto, una buena pregunta sería, ¿por qué el mundo no se originó antes de su origen? Y una respuesta a esto, la más cercana, sería decir que Dios tuvo la voluntad para crear este mundo. Sin embargo, bien podríamos decir, ¿cuándo surgió esta voluntad? Bueno, es una pregunta irrelevante, pues Dios no necesita del tiempo y por lo tanto nada que esté en Él es dependiente del tiempo. No obstante, la pregunta original sigue estando ahí. ¿Cuándo se originó el mundo entonces? ¿Fue con voluntad o sin voluntad? Lo eterno no puede tener un cambio, porque este cambio lo haría temporal, lo cual es absurdo. Por lo tanto, como el mundo siempre ha existido y hay prueba testimonial de esto, entonces se deduce que el mundo es eterno. Este es el mejor argumento de los filósofos. Ahora vamos con las objeciones. La primera objeción surge al plantear que el mundo es algo cambiante y por ser así, debe ser entonces el efecto de algo o el producto de algo.
De esto se sigue que el mundo debió tener una causa en tanto efecto. Ahora, antes de la existencia del mundo existía un creador con una voluntad, pero la voluntad va antes de la creación del mundo. Por lo tanto, tenemos a un creador, tenemos la voluntad y tenemos el mundo. En ese sentido, en primer lugar tenemos un creador que tiene una voluntad y esa voluntad crea el mundo. Un ejemplo de esto es de una pareja de casados que se separa. La intención de separarse se pronuncia primero que el efecto de separarse. Lo primero es la intención y luego se manifiesta, se exterioriza como usted quiera. El efecto de la declaración se pospone hasta que se haga realidad y por lo tanto el efecto es algo ininteligible hasta ese momento. En otras palabras, todo efecto que es pronunciado es ininteligible hasta que se cumpla en el futuro. Otro factor que precede a la acción es la intención, y esta misma estará antes de la voluntad, puesto que la voluntad es la disposición a iniciar una intención. Y vemos acá cómo hay de parte de Al-Ghazali una definición de voluntad, la disposición a iniciar una intención. Por lo tanto, la intención está primero. Tenemos entonces al creador, tenemos un nuevo orden: creador, intención, voluntad y mundo, es decir, la creación del mundo. Entonces, para crear un objeto se necesitará la intención que sin obstáculos pueda realizar a libre voluntad luego el mundo. Sin embargo, el problema sigue siendo el mismo, porque la palabra cuando ya establecería complicaciones. La intención y la voluntad la tenemos clara, pero nos falta el lugar en el tiempo, es decir, cuando Dios tuvo la intención y la voluntad de crear el mundo. Y fíjense que esta reflexión ya es antigua, ya es antiquísima esta reflexión, venía desde los tiempos de Cicerón en su tratado, o más bien en su texto llamado sobre la naturaleza de los dioses, o de la naturaleza de los dioses, o en latín De Natura Deorum. Y es aquí donde incluso pareciera ser un chiste este diálogo de Cicerón, porque dicen, ¿acaso Dios estaba de ocioso? Y luego se le ocurrió hacer el mundo en un determinado momento. Ellos ya se preguntaban esto, ¿no es cierto? Los romanos ya se lo preguntaban. Por lo tanto, los invito también, chicos, a que vean nuestro video sobre esa discusión que menciona Cicerón sobre la naturaleza de los dioses, que la tenemos en podcast y además la tenemos en el blog. Bueno, los filósofos dicen finalmente que es imposible saber el comienzo del mundo, siendo que el creador está a millones de años que son incalculables. Como son incalculables, son infinitos, y lo infinito es imposible de pensar en el ser humano. Si esto es así, entonces el creador no podría conocer a sus criaturas, puesto que éstas están, Dios, ¿no es cierto?, o la divinidad está muy lejos de ellas. Pero esto es absurdo, pues el creador siempre conoce a sus criaturas, puesto que él las creó. En lo eterno no se concede que las cosas tengan un par o impar, es decir, el universo, si es eterno, no podría ser par o impar, porque todo lo que es infinito es par e impar. De este modo, todas las cosas existentes que son infinitas son par e impar. ¿Qué cosas no son par e impar? El infinito no es par ni impar, pero si consideramos al infinito como un total, entonces obviamente podría aglutinar a los dos, al par y al impar. De acuerdo con Aristóteles y Avicena, las almas son incontables en el mundo y por lo tanto estos seres no podrían caer en la denominación de par e impar. Todo lo que es eterno no es ni par ni impar. Ni par ni impar. Los filósofos han examinado la voluntad de Dios como las voluntades humanas. Preguntarse cuándo Dios hizo el mundo y por qué
no es una pregunta que pueda conocerse a través de los conceptos humanos de voluntad y propósito. Esto es también una reflexión de San Agustín de Hipona, que el cuándo era más bien irrelevante saberlo. Es irrelevante saberlo. Una pregunta recurrente es decir, ¿cómo es que se creó el tiempo y el movimiento siendo que son cosas distintas? De estos dos conceptos, uno se debió crear primero que el otro y por lo tanto existe una diferencia entre ellos. Los filósofos decían que la semejanza y la desemejanza se puede dar en el mundo, tanto así como la rotación de algunos seres celestes. Hay unos que giran de este a oeste y otros de oeste a este, y los filósofos dicen que estos movimientos son contrarios y por lo tanto diferentes. Sin embargo, Al-Ghazali dice que estos no se distinguen, son similares. Y para aclarar esto, deberíamos preguntarnos, ¿hay alguna similitud en que un cuerpo exista con posterioridad o anterioridad? ¿O la existencia de algo anteriormente es diferente a algo que existe posteriormente? Los filósofos ven esto de la siguiente manera. Si existe antes, tiene una prioridad y un propósito distinto que un ser que existe después, porque todos somos diferentes. No obstante, Al-Ghazali dice que siendo seres humanos, todas las etapas que tienen que pasar los seres humanos son iguales. Y si usted se pone a pensar, eso es cierto. Pubertad, adolescencia, adultez, etc. Claro, el contexto es distinto, pero los procesos, el desarrollo es el mismo. Y por lo tanto, no habría distinción entre una existencia que viene previa o que viene a posterior. Al-Ghazali dice que nada que fuera temporal podía venir en algo atemporal o eterno. Pero la pos, entonces, ¿cómo vino a existir el mundo que es temporal? Tampoco podemos decir que las cosas temporales vienen de otras cosas temporales, porque entonces tendríamos que hablar ad infinitum, sin ninguna solución. Claro, es el típico ejemplo, bueno, ¿de dónde viene esto? Tiene como causa esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y entraríamos en una discusión, digamos, absurda, si consideramos que las cosas temporales provienen de otras cosas temporales. Iríamos al infinito y no tendríamos ninguna solución. Por lo tanto, debe haber un límite entre la cosa creada, y ese límite e inicio al mismo tiempo es lo eterno. Es lo eterno. Además, los filósofos dicen que todas las cosas vienen del concepto de rotación, y la rotación es un movimiento perfecto e infinito. Todo aquello que perdura tiene rotación, y como las estrellas y los otros astros tienen rotación, su existencia sería más duradera. Si esto es así, entonces debemos decir que el mundo ha sido increado, fíjense la palabra, porque todo lo que proviene de lo eterno es increado. Sin embargo, Al-Ghazali dice que hay que remitirse al creador de aquello que es infinito, y ese es Dios. Por lo tanto, lo temporal viene de lo atemporal y el mundo proviene de algo increado. Y también se concluye que no es eterno, es decir, que el mundo no es eterno. Preexistencia y existencia. Y aquí comenzamos a ver la estructura fidedigna del libro. No es que anteriormente no la hayamos visto. Lo que pasa es que aquí vamos a ver cómo es que surge una especie de preguntas y respuestas, o más bien refutaciones y soluciones. Algo muy parecido al texto de Avicena, Remarks and Admonitions, que subtituló en inglés, pero aquí lo va a hacer Al-Ghazali. Fíjense cómo vamos a abordar esta parte del libro. Primero Al-Ghazali va a decir lo que los filósofos dicen y él después va a dar su respuesta. Los filósofos dicen, si el mundo fue creado, entonces Dios estaba antes del mundo y por lo tanto el mundo estaba en una condición de no existencia hasta que Dios se propuso crearlo. Esto implicaría una tremenda paradoja porque deberíamos decir que existía un tiempo antes del tiempo. Como esto no puede entenderse, entonces se debe decir que el mundo es coexistente con Dios, es decir, los dos son igualmente eternos. Claro, cuando nosotros
decimos que existía un tiempo antes del tiempo, claro, decimos que la creación, o sea, cuando Dios crea el mundo, crea el tiempo con él al mismo tiempo. Esa era la idea de los filósofos. Por lo tanto, si nosotros dijéramos que hay un tiempo antes o sea, que el mundo es creado por un ser eterno, entonces tenemos que decir que había un tiempo antes del tiempo, porque a Dios le debió haber tomado tiempo haber creado algo. Esto es lo que dicen los filósofos. Al-Ghazali dice: el tiempo no tiene un comienzo, pero al mismo tiempo fue creado. Para entender esto, debemos comprender lo que Al-Ghazali entiende como presencia. Por ejemplo, una cosa es decir, cuando Dios estaba, el mundo no estaba. Y cuando Dios estaba, el mundo estaba. La primera oración, es decir, cuando Dios estaba, el mundo no estaba, significa que frente a un ser estaba la ausencia de otro, mientras que la segunda, cuando Dios estaba, el mundo estaba, significa la presencia de dos seres. No hay lugar para una tercera entidad en ninguna de estas oraciones, es decir, uno va primero que el otro y no puede existir un tercero. No puede existir un tercero. Por lo tanto, para Al-Ghazali, el tiempo no tiene un comienzo, pero al mismo tiempo fue creado. ¿Por qué? Porque hay una presencia de Dios. Hay una presencia de Dios y con ella se comienza a crear inmediatamente el tiempo, el mundo y el tiempo, por cierto. Los filósofos dicen: en realidad sí hay un tercer ser, que sería el pasado, es decir, tendríamos a Dios, al mundo y el pasado en el que existen. Al-Ghazali dice: el tiempo pasado, presente o futuro es algo inherente a los seres, por lo que no podría contarse como algo que esté separado. Ese es otro punto de Al-Ghazali. Al-Ghazali nos dice que el tiempo es inherente a los seres. Por lo tanto, ¿qué es inherente, por ejemplo, a Dios? A Dios le es inherente lo eterno. Lo eterno. El tiempo sería, en este sentido, algo material, y lo eterno sería algo más, que trasciende lo material. Vamos con otra frase de los filósofos. Los filósofos dicen: el mundo no tiene direcciones, es decir, no tiene arriba, abajo, izquierda o derecha. ¿Por qué? Simplemente porque es un cuerpo redondo y estos no tienen direcciones. Lo que sí tiene el mundo es su existencia, que no es relativa al ser humano. Si el mundo vino a la existencia, entonces debió tener un antes y un después, que además son tiempos distintos. Pero además de esto, deberemos decir que el mundo sí tiene un antes y un después, entonces su destrucción será inminente y ya no podríamos decir que es eterno, lo cual no es cierto. Por lo tanto, el mundo no tiene antes ni después porque es eterno. Esto es lo que dicen los filósofos, que el mundo no tiene un antes ni un después. Al-Ghazali dice: el problema se debe analizar desde otro punto de vista, preguntándose: ¿tiene un exterior el mundo? ¿Tiene un exterior el mundo? Si el mundo ocupara la totalidad de todo el universo, entonces no tendría un exterior. Pero sabemos que esto no es así. El mundo tiene un exterior, y si tiene un exterior, entonces sí tiene un antes donde fue creado. Si ocupara la totalidad, no podría ser posible tener un antes y un después. Claro, el mundo tiene un exterior, es decir, tiene un límite donde no está presente él. El mundo no está presente. ¿Quién está presente en ese límite, más allá de ese límite del mundo? Bueno, está Dios. Y Dios es el que crea este mundo. Calidad antes del tiempo. Los filósofos dicen cantidad antes del tiempo. Los filósofos dicen: antes de la existencia del mundo debió haber cantidad y números que desarrollaban el comienzo del mismo. Por lo tanto, debió existir tiempo antes de la creación del mundo, puesto que en toda existencia se necesita cantidad. Claro, siempre se necesita cantidad. Debió haber una cantidad enorme de números que se desarrollaron al comienzo del mundo.
Por lo tanto, sí o sí debió existir tiempo antes de la creación del mundo. Al-Ghazali dice, admitiendo que el mundo tiene un exterior y que este exterior es diferente a él, entonces bien podríamos decir que antes del mundo había espacio vacío. ¿Puede el espacio vacío ser medido? Si es vacío, obviamente no puede serlo, no puede ser medido. Y por lo tanto, la cantidad ni siquiera podría haber existido. Es así que Dios tiene el poder de crear el mundo sin necesidad de tener un plenum, es decir, algo, un contenido. Pues si no tuviera la capacidad, entonces tendríamos que decir que Dios no puede hacer ciertas cosas, lo cual es ridículo. Y aquí hay que poner mucha atención. Al-Ghazali dice que Dios es capaz de ser absolutamente cualquier cosa y que a Dios se le tiene que conceder absolutamente cualquier poder. Es decir, se reafirma el concepto de omnipotente, que puede hacer todo. Por más que incluso pudiera parecer imposible a nuestra mente o ridículo, Dios puede hacerlo. Los filósofos dicen, es inconcebible que alguien pudiera crear algo de la nada, pues de la nada nada se puede sacar. La creación del mundo está más allá de cualquier creador. Al-Ghazali dice, se insiste en que el poder de Dios es inconmensurable y que si no tuviera habilidad para hacerlo, entonces no podría ser omnipotente, que es la característica principal de Dios. Ojo chicos, que cuando nosotros hablamos de los filósofos, no decimos que estos son, o no presumimos que estos son ateos. No, ellos dicen que Dios existe, pero que además el mundo también es coeterno con él. Es decir, los dos son eternos. Esa es la discusión para que no se me pierdan. Y Al-Ghazali dice, claro, o sea, la discusión era, el mundo no pudo haber sido creado de la nada. El mundo necesitó algo. Y Al-Ghazali dice, bueno, pero Dios puede crear algo de la nada, porque como habíamos dicho, es omnipotente. Por lo tanto, puede crear algo de la nada. Y si usted dice que no es omnipotente o que no puede crear algo de la nada, entonces le está quitando la principal característica a Dios, que de ser omnipotente. Y podríamos decir, ¿no es cierto?, al mismo tiempo que a lo mejor usted es ateo, que no cree en Dios, o no cree en las características más primordiales de Dios. Vamos con otro. Los filósofos dicen, el mundo siempre debió haber sido posible. Es imposible que algo que no exista se vuelva algo existente. Lo que es posible existe siempre, mientras que lo que no existe de forma perpetua. Este es el rigorismo, si pueden ustedes recordar, de Parménides, del filósofo griego. Si siempre hubo posibilidad de que el mundo existiera, entonces se deduce simplemente que el mundo existió siempre. Esto lo habíamos explicado en el libro anterior, el que salva del error, de Al-Ghazali. Habíamos explicado la idea de Avicena de que, bueno, si el mundo estuvo en la mente de Dios. A ver, no, empecemos de esta manera. Si el mundo en el que usted está viviendo es creado o está aquí usted en este mundo y lo siente y todo, usted lo primero que debe decir es que el mundo es posible. ¿Ya? O sea, es de una evidencia enorme, de que el mundo ha sido posible. O sea, ahí está la creación. Usted puede sentirlo, puede estar en este mundo, puede habitar en él, y esa es la mayor prueba de que el mundo ha sido posible. ¿Cuándo? No se sabe, pero ha sido posible. Entonces, cuando usted va a buscar esa posibilidad de que el mundo ha sido creado, ¿dónde la va a encontrar? ¿Dónde va a encontrar esa posibilidad? Bueno, si usted es creyente, va a encontrar esa posibilidad en Dios. Y específicamente, si Dios fuera una especie de ser humano, si lo pudiéramos homologar, ¿okay? Si no se nos pudiera conceder a Dios como un ser humano, ¿dónde tendría Dios el mundo? Lo tendría en su cabeza, en la mente. Y por lo tanto,
si Dios es eterno, y su mente por lo tanto también es eterna, y la idea del mundo estaba con él, por lo tanto la posibilidad de que el mundo exista es eterna. Es eterna. Por eso se dice, si siempre hubo posibilidad de que el mundo existiera, entonces se deduce simplemente que el mundo existió siempre. El mundo existió siempre. ¿Por qué? Porque estaba en las posibilidades de la mente de Dios. Por otro lado, si fuera falso decir que siempre existió, entonces sería falso decir que la posibilidad nunca cesó. Sería falso también si usted dice que no siempre existió el mundo, entonces es falso que Dios tenía el mundo en su cabeza también. ¿Se entiende? Esa es la proposición que Al-Ghazali dice aquí que la tienen los filósofos. Yo diría que esto es una crítica pero directa a Avicena, al filósofo que vimos anteriormente, Al-Ghazali. Es una crítica pero feroz. Y vamos a ver qué dice Al-Ghazali. Dice Al-Ghazali, el mundo nunca cesó de ser posible. Lo que quizás no es posible de determinar son sus especificaciones, pero ya con las especificaciones conocidas podemos determinar que todo de él tuvo un comienzo. Al-Ghazali, con este argumento de la posibilidad, acepta en parte, porque él dice, claro, la posibilidad nunca debió haber no sido posible, ¿no es cierto? Pero usted puede darse cuenta, dice Al-Ghazali, puede darse cuenta que las características del mundo son todas perecederas. La tierra perece, las plantas, los humanos, los animales perecen. Tienen una muerte, ¿no? Tienen un desgaste. Por lo tanto, este argumento de experiencia nos dice que el mundo finalmente puede acabarse. O de alguna manera puede desgastarse, y bien puede pensarse que es un mundo que tiene las mismas características de las cosas que son creadas. Sigamos con otro. Los filósofos dicen, antes del origen del mundo debieron existir tres clases de existencia. Primero, la posibilidad, lo imposible y lo necesario. Por supuesto, el origen del mundo no podría haber sido imposible, por lo que ese numeral se descarta, ¿no? El mundo es posible, por lo que habíamos hablado anteriormente. Su existencia tampoco pudo ser necesaria porque el mundo no existe por sí mismo, y por lo tanto quedaría decir que su existencia fue posible. Como Avicena hubiera dicho, la posibilidad precede a la esencia. La posibilidad precede a la esencia. Si la posibilidad del mundo siempre estuvo, entonces siempre debió existir un substrato, pues la posibilidad no se da por sí sola. ¿Cómo se da el substrato? Por medio de la materia, y la materia es indeterminada, infinita, y por lo tanto existió siempre. Para analizar esto de que la materia es infinita, indeterminada, infinita, y siempre existió, les recomiendo ver el libro de la curación de Avicena, que también lo tenemos en podcast y obviamente en el blog. ¿Qué responde Al-Ghazali? Dice, primero que la materia está la existencia del intelecto. ¿Por qué? Lo primero que debemos tener en cuenta es que existió primero, el alma o el cuerpo. Siendo que la respuesta correcta es el alma, entonces es el intelecto el que existió antes de la materia. Es el intelecto. Así que eso lo anteriormente queda refutado. Los filósofos dicen, la posibilidad no es un juicio intelectual, ya que esto es solo el comienzo de la posibilidad, pero no la posibilidad misma. De hecho, las cosas posibles pasan independientemente del intelecto que las conciba. Además, filósofos como Galeno dijeron que el alma estaba impresa en la materia,
es decir, que el alma necesita de la materia. Por otro lado, también tenemos a Aristóteles, quien decía que el alma, ¿no es cierto?, la intelección y el cuerpo, materia, estaban unidos. Y de hecho Aristóteles también decía que cuando muere el cuerpo, muere el alma también. Al-Ghazali responde: en primera instancia es correcto que ciertas intelecciones pertenezcan al mundo inteligible y no pertenezcan a la vida real. Sin embargo, si decimos que las almas existen, debemos decir que tienen una esencia, que por supuesto está primero que la materia. Por lo tanto, para Al-Ghazali, el intelecto, el alma, sigue siendo lo que va primero. ¿Por qué? Por esta cuestión de la esencia. Claro, el mismo Al-Ghazali decía que la posibilidad precede a la esencia. La posibilidad precede a la esencia. Pero Al-Ghazali nos dice que el intelecto también tiene una esencia. Y como en orden de existencia va el alma antes que el cuerpo, entonces la esencia del alma es superior a la esencia de la materia, en ese sentido, y iría primero, estaría posicionada en el primer lugar. Bueno, hemos terminado el libro 1, chicos, nos ha llevado harto, a una media hora. La creencia de que el mundo es eterno e increado ha sido sostenida por los filósofos durante mucho tiempo. Al-Ghazali viene a traer el absurdo de que el mundo no puede ser coeterno con Dios, pues Dios es el creador de todo lo existente. Un razonamiento un tanto obvio si nos remitimos a los textos de San Agustín, pero puede ser que Al-Ghazali no haya conocido las obras del filósofo romano. Yo no lo creo. De todas formas, la forma de ver lo que tiene Al-Ghazali es mucho más diferente que la que tenía San Agustín. Bueno, chicos, vamos a terminar acá con el libro 1. Si le ha gustado, dé like, comparta, comente, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga su aporte en PayPal o en Patreon, que están en la descripción del video. Y bueno, vaya a comer algo, vaya a tomarse algo, vaya a atender algún asunto, y nos vemos en 5 minutos más para el libro 2.
Bueno, entonces volvemos con la incoherencia de los filósofos. El libro 2, que trata sobre la refutación a la posexistencia eterna del mundo. Problema 2. 4 argumentos en favor de la eternidad del mundo. Veamos cada uno de los argumentos de los filósofos. En primer lugar, la razón de por qué los filósofos dicen que el mundo es eterno, es decir, que como la causa, Dios, tiene una propiedad eterna, entonces lo mismo será para su efecto, el mundo. Es decir, Dios es causa y tiene una propiedad eterna, y por lo tanto todo lo que cause, es decir, sus efectos, como el mundo, también son eternos porque su causa es eterna. Segundo, si el mundo se acabara, su no ser permanecerá luego de perecer y por lo tanto vivirá por siempre. Esto sigue la misma lógica de la preexistencia, es decir, cuando se dice que algo no fue, por ejemplo, un no mundo, seguiríamos hablando en todo caso del mundo. Tercero, la posibilidad de existir nunca cesa, es decir, mientras la posibilidad de existencia del mundo exista, entonces el mundo siempre existirá. Cuarto, junto con el argumento precedente se dice que lo posible nunca puede ser imposible, y es por eso que la posibilidad de que el mundo siga existiendo, aún después de perecer, lo hace eterno. Estos son los argumentos de los filósofos en cuanto a la eternidad del mundo. Veamos las refutaciones que establece Al-Ghazali. Para refutar el primer argumento, Al-Ghazali establece un argumento dicho por Galeno en cuanto al Sol. Así decía Galeno: si el Sol fuera a destruirse, entonces deberían haber señales de su decaimiento poco a poco. Tenemos en este pensamiento de Galeno un silogismo deductivo. Premisa 1. Si el Sol fuera corruptible, su decaimiento debería suceder. Premisa 2. Pero el consecuente es imposible. Conclusión, por lo tanto, el antecedente es imposible. Es decir, que el Sol no es corruptible, de acuerdo con Galeno. Claro, usted ve el Sol y el Sol pareciera ser siempre el mismo. A simple vista, siempre pareciera ser el mismo. Hay unos capítulos de la Biblia que dicen que el hombre es como la luna. Es un salmo, de hecho no lo recuerdo ahora. Que el hombre es como la luna y Dios es como el Sol. ¿Por qué como la luna? Porque la luna cambia. Está la luna llena, la media luna. En cambio el Sol siempre es el mismo. Siempre es el mismo. Por lo tanto, Galeno decía, bueno, si el Sol nunca cambia y el Sol es eterno, porque de otra forma veríamos un cambio en él. Al-Ghazali no está de acuerdo con este silogismo, pues el decaimiento se da con ciertas condiciones que deben ser explicadas. Por ejemplo, la corrupción. Y además, ¿cómo es que Galeno puede saber que el Sol está en real estado de perfección? Es imposible saberlo, y era imposible saberlo para Galeno, considerando también los tiempos donde no había ni siquiera un telescopio. Por otro lado, también corrupciones evidentes que son grandes y puestas a la vista, mientras otros materiales tienen corrupciones imperceptibles, pero que se pueden ver con el tiempo. Un ejemplo de esto es el zafiro. Pareciera ser de un material muy firme, pero incluso este es sometido a la corrupción que es imperceptible para el hombre. De hecho, la corrupción del zafiro solo es notable 100 años después de mantenerlo mucho tiempo guardado. 100 años después usted puede ver el deterioro del zafiro. Por lo tanto, Al-Ghazali refuta el argumento de Galeno diciendo, bueno, ¿cómo sabe usted que el Sol no se está desgastando? Es imposible que usted lo sepa, porque hay cosas que se desgastan y ese desgaste es imperceptible para los humanos. Refutación al segundo, tercero y cuarto argumento. Las sustancias de los seres son imperecederas. Es imposible que éstas puedan darse en un origen o que se les dé muerte. En cuanto al objeto mismo de creación, este será la acción del creador. Supongamos que el creador quisiera destruir el mundo. Esto lo debe hacer a través de una acción. Sin embargo, esta acción debería existir antes de la aniquilación. Pero siguiendo el razonamiento del argumento, lo que no es la continuidad de ser. Por lo tanto, la acción de destruir o siempre ha existido o no ha existido nunca. Y fíjense lo que dice ahora. Si no ha existido,
entonces el mundo no se podrá destruir y si existe, se destruirá. Por lo demás, ¿cómo es que lo que no existe puede llegar a existir? Por lo tanto, la no existencia no es existencia, es decir, no podemos decir que hay un no mundo y luego un mundo. Pareciera ser aquí que Al-Ghazali no está de acuerdo en absoluto con la teoría de la potencia de Aristóteles, donde una cosa pasaba del no ser al ser o del ser al no ser. ¿Ah? Hay otros 4 argumentos más que se pueden plantear a esto de la aniquilación, es decir, de la no existencia. Y estos argumentos provienen no de los filósofos griegos exclusivamente, sino que provienen también de los Mutasila. Estos decían que la acción de la aniquilación procede de Dios y no es un substrato. Al-Ghazali no está de acuerdo con esto. Dice Al-Ghazali, la destrucción no existe por sí misma, y si así fuera, esta no perecería por sí misma, sin alguna causa. Además, si el mundo y las aniquilaciones existieran coetáneamente, ninguna de las dos se excluiría y por lo tanto no habría aniquilación, lo cual es absurdo porque la aniquilación sí existe. Los Karramilla, ¿qué decían estos señores? La aniquilación es una acción de Dios que está dentro de él. Esta acción está en la esencia de Dios y solo viene a la existencia por voluntad de Dios. Es decir, Dios sabe cuándo aniquila y cuándo no. Refutación. Esto no es posible porque se está viendo a Dios como un fenómeno natural y temporal, siendo que Él es eterno. Los Azariya. Estos señores decían que los accidentes perecen por sí mismos y su inmortalidad es inconcebible. Las sustancias son igual de perecederas a menos que se unan a la inmortalidad que es dada por Dios. Refutación de Al-Ghazali. Si esto fuera así, entonces todos los accidentes, que serían considerados mortales, deberían restablecerse a lo que eran. Por ejemplo, si alguien fue joven y pasara a ser viejo, entonces tendría que ser joven nuevamente. En cuanto a la sustancia, si ésta fuera perecedera y tuviera que adherirse a una inmortalidad, entonces esa inmortalidad tiene que adherirse a otra y así ad infinitum. Por lo tanto, este argumento de los Azariya también está excluido y refutado. Debido a estas explicaciones, los 2 argumentos restantes también quedarían sin efecto. La materia y la forma. Los filósofos dicen, la materia es algo que siempre permanece. Por ejemplo, el mismo ciclo del agua describe las posibilidades del agua de tener distintos estados. ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambia, de acuerdo con los filósofos, es la forma de la materia, en otras palabras, la forma del agua. Al-Ghazali dice, todas las acciones que la gente hace no lo modifican a él. Por ejemplo, un niño que juega a la pelota modifica su entorno y el objeto mismo, es decir, la pelota, sin tener que cambiar él. Claro, el niño cuando juega a la pelota no necesita cambiar, sino que necesita cambiar el entorno y la pelota, por cierto. Para Al-Ghazali, lo que cambia en el ciclo del agua es la materia, porque esta es la que es susceptible de corrupción. Dios es lo mismo. Cuando crea o destruye algo, ese algo es lo que cambia y no es la gente el que lo cambia. De la misma forma es que Dios puede sacar algo de la no existencia a la existencia. Ahora se puede decir, ¿cómo es que de lo no existente sale algo existente? Tal y como ocurre con los accidentes, lo que antes era blanco puede volverse negro, o lo que era negro puede volverse blanco. Los filósofos dicen, la no existencia de los accidentes no son en realidad no existencias, sino que más bien son cambios. Cada accidente se reemplaza por otro, por ejemplo, lo blanco con lo negro, lo doble con lo singular, etc. Con esto dicen que nada puede venir de la nada y por eso los inexistentes accidentes en realidad serían meros reemplazos. Eso quizás tiene algún sentido cuando uno lee a Aristóteles y las categorías del ser, puede ser. Al-Ghazali dice, ¿podríamos decir que la no existencia del negro es eterna? Si se responde que sí, entonces no podría existir lo negro, puesto que lo eterno no tiene límites. Si se responde que no, entonces debe aceptar que está la existencia del negro,
y esta sería contraria a la no existencia del negro, que es la nada misma. Finalmente, como la existencia y la no existencia pueden volverse realidad, sobre todo en las cosas cambiantes, podemos decir que el mundo no es eterno, sino más bien finito. Y hemos terminado así el libro 2 sobre la incoherencia de los filósofos. Vamos rápidamente al libro 3, que es la refutación a que Dios sea un agente creador. Muchos filósofos están de acuerdo con que el mundo tenga un creador. Sin embargo, por creador tenemos muchas concepciones y es preciso aclararlas. Naturaleza del agente. Un agente debe tener al menos 3 condiciones que se cumplan en él: tener voluntad, tener libre elección y saber lo que quiere. No obstante, muchos filósofos, entre ellos Plotino, creen que Dios no tiene voluntad y ningún atributo. Esto quiere decir que todo lo que proviene de él es una consecuencia necesaria y no accidental. Por otro lado, la acción que ejerza Dios debería darse en el tiempo, pero Dios no es un ser temporal. Además, Dios es pura unidad, pura singularidad. ¿Cómo es que la pluralidad nació de él? La visión de Al-Ghazali. Si Dios no tuviera un atributo en absoluto, entonces no podría realizar ni siquiera alguna acción. Nada. No podríamos atribuirle nada. Además, debemos pensar en la gente de la siguiente manera. Tenemos que la lámpara hace luz, y por lo tanto la lámpara sería el agente de luz, ¿no es cierto? Claro, este es un tipo de agente que tiene que ver con producir algo, pero otro tipo de agente es que, aparte de producir algo, también tiene la voluntad de hacerlo. Por lo tanto, Dios no puede ser comparado a cualquier agente, no puede ser comparado como con una vela, ¿no? Volición y naturalidad. Vamos a ver la voluntad entonces. ¿Qué dicen los filósofos? Todo ser que no existe en sí mismo y su vida depende de otro es llamado un paciente, que tiene como causa un agente. Los filósofos no se preocupan en decir que la gente tenga un instrumento o haga las cosas por obligación o por libre voluntad. Si el agente es un género divisible, entonces sus denominaciones pueden ser múltiples. Unos agentes emprenden acciones por naturaleza y otros por acción voluntaria, aunque los filósofos dirían que poco importa esta diferenciación. No es lo mismo, dice Al-Ghazali, y de hecho es incorrecto, nos dice el filósofo musulmán, llamar a toda cosa un agente ni a todo efecto un paciente. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la materia inorgánica? ¿Acaso una piedra tiene voluntad de moverse? Por supuesto que no. La inclinación de la piedra sería inconcebible porque necesitaría voluntad para inclinarse por sí misma. Como esto no es posible, la inclinación solo está en los animales. En el pensamiento de Al-Ghazali, la acción es contraria a la naturaleza, por lo que pasa a través de la naturaleza es espontáneo. Lo que pasa a través de la naturaleza es totalmente espontáneo, involuntario, mientras que la acción es totalmente voluntaria. Por lo tanto, una acción voluntaria sería algo redundante e innecesario de decir. Los filósofos dicen, llamar a un agente dispuesto o no, es decir, que tenga voluntad o no, es cuestión más de lenguaje que de existencia. Es perfectamente posible decir, el fuego quema, el hielo enfría, el agua refresca, el pan satisface, etc. Es perfectamente posible decir eso. Ninguna de estas son imprecisiones ni redundancias, así como tampoco acciones voluntarias. La palabra acción voluntaria sería una redundancia. Al-Ghazali dice, todos los ejemplos mencionados anteriormente, decir que el fuego queme, que el hielo enfríe, que el agua refresque, son metafóricos, mientras que la acción real, es decir, la acción en sí misma, es completamente voluntaria. Esto se puede describir con el siguiente ejemplo. Un hombre arroja a otro al fuego. ¿Quién tiene la voluntad de arrojar al hombre? ¿El asesino que arrojó al hombre o el fuego que lo mató? El fuego quemó al hombre. Esta frase sería tomada en sentido metafórico porque el fuego realmente no tiene intenciones de matar. El fuego solamente quema,
solamente quema, no tiene la intención. El fuego, cuando alguien se quema, el fuego, digamos, no cumple o no tiene la mente para decir, bueno, cumplí el objetivo de quemar. El fuego no tiene voluntad. El hielo no tiene voluntad tampoco, por ejemplo, por lo tanto el hielo no es el que enfría. En ese sentido, Al-Ghazali tiene razón. Todo eso se toma de forma metafórica, no se toma de forma literal. No se puede tomar de forma literal, de hecho. Temporalidad y atemporalidad. Los filósofos dicen: Dios es la causa de todos los seres que existen. Sin Él la existencia del mundo sería inconcebible. A la luz no podríamos darle existencia si no existe el sol, así como el mundo no podría existir si no existe Dios. Al-Ghazali dice: es una contradicción lo que se dice, porque las acciones no son propias de Dios. Las acciones son cosas temporales que parten de una voluntad la cual Dios no tiene. Es decir, si hubiera voluntad y acción en Dios, entonces irremediablemente debería existir temporalidad, y Dios no es temporal. Los filósofos dicen: la temporalidad quiere decir ser después de no ser. Si el mundo existe luego de no existir, y si además existe por siempre, entonces el mundo debe tener algo del agente que es eterno. Solamente lo que existe tiene relación con el agente. Al-Ghazali dice: la acción está relacionada con el agente en cuanto al aspecto temporal, y no en relación con la no existencia, que es la que precede a la existencia. Al-Ghazali presenta dos tipos de agentes, uno temporal y otro atemporal, que está antes de la existencia. Este ser atemporal tiene relación con la no existencia, y por eso es que puede pasar de la no existencia a la existencia. Los filósofos dicen: por lo mismo que dice Al-Ghazali, si la acción de la gente siempre es temporal, se realiza entonces una acción temporal. Por otro lado, si la gente inexistente, atemporal, realiza una acción, ésta se convierte en eterna. Al-Ghazali dice: se puede aceptar que exista un movimiento temporal desde un agente temporal, pero un movimiento atemporal desde un agente temporal, eso no es posible. Las acciones solo pertenecen a los agentes temporales y no a los atemporales. ¿Por qué? Bueno, por lo que anteriormente dijo Al-Ghazali, una acción necesita ser realizada con tiempo, por lo tanto lo atemporal no puede realizar acciones. ¿El mundo como acción de Dios? Los filósofos dicen: el mundo no se creó por Dios sin intermediarios. Sus intermediarios son los ángeles, que son múltiples, y ahí se haría coincidir lo dicho por Al-Ghazali. Al-Ghazali, si Dios es uno, no puede crear el mundo porque este último es múltiple. Proposición de los filósofos: los ángeles son múltiples, por lo que bien pudieron crear el mundo. Es decir, los filósofos dicen que la creación del mundo se debe a los ángeles más que a Dios. Pero Al-Ghazali dice: para los filósofos el alma y el cuerpo han venido a la existencia por causas externas. Sin embargo, si ambos fueron creados, entonces debió ser por algo múltiple. Pero el principio del alma es simple, y por lo tanto debió ser algo simple lo que hizo al alma. Principio de unidad y pluralidad. Los filósofos dicen que los seres son divididos de la siguiente manera: por accidente y forma, por quienes no son substrato, por quienes sí son substrato, es decir, forma, por aquellos que subsisten por sí mismos, por almas, y por aquellos que son inteligencia pura. De esto se hace una procesión de seres que sigue el siguiente orden: la primera inteligencia, que es decir, es la de los ángeles o de los seres divinos; la inteligencia de seres inferiores; la inteligencia del alma del noveno cielo; la inteligencia de la esfera estelar; el alma y el cuerpo de Saturno; el alma y el cuerpo de Júpiter; el alma y el cuerpo de la Luna; y octavo, el intelecto agente. La última inteligencia es la que produce las cosas del mundo. Por supuesto, la primera inteligencia tiene la excepción de crear más seres hasta llegar al intelecto agente. Debemos aceptar que hay tanto un principio de unidad
como un principio de pluralidad y que este último es inferior porque proviene de la unidad. ¿Qué dice Al-Ghazali a todo esto que dijeron los filósofos? Bueno, todo lo dicho aquí es arbitrario, dice Al-Ghazali. Un razonamiento contra el principio de pluralidad sería decir, ¿de dónde proviene? ¿De la pluralidad o de la unidad? Si la pluralidad proviene de la pluralidad, entonces la unidad no podría ocurrir. Si la pluralidad proviene de la unidad, entonces debemos decir que Dios tiene algo de pluralidad en sí mismo, lo cual es ridículo y terminaría ridiculizando el argumento de los filósofos. Conocimientos de Dios sobre sí mismo. Los filósofos dicen, Dios solo puede conocerse a sí mismo si se compara con lo que creó. Dios es consciente de sí mismo. Al-Ghazali dice, el conocimiento y el objeto de conocimiento forma una unidad. No obstante, esta unidad envuelve a todos los seres como una especie de emanación. Esta emanación proviene de un conocimiento universal y no particular, lo cual nos puede llamar mucho la atención y nos puede recordar mucho a Plotino. Los filósofos dicen, cuando Dios viene a existir inmediatamente tiene conocimiento de sí mismo. Al-Ghazali dice, si Dios viene a existir, entonces eso significa que tiene una causa, y esto es totalmente ridículo porque Dios no tiene causa, Dios es eterno. Y así terminamos el libro 3 sobre la refutación a que Dios sea un agente. Vamos al libro 4 ahora, que versa sobre la incapacidad para probar que Dios es uno. Fíjense el título, importantísimo. La incapacidad para probar que Dios es uno. Vamos a hacer una pausa, chicos. Ya llevamos casi una hora de podcast. Si le ha gustado, de like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video. Haga su aporte voluntario a través de la cuenta PayPal o a través de la red social Patreon. Vaya a tomarse algo, vaya a comer algo, vaya a atender algún asunto y volvemos en 5 minutillos más.
Volvemos con Al-Ghazali entonces en su libro cuarto o problema cuarto, Existencia de lo Divino. Los hombres están divididos en dos clases. Hombres verdaderos, estos mantienen que el mundo nació de un proceso temporal y todo lo que nace de la temporalidad no nace por sí mismo, por lo tanto necesita un creador. Los hombres verdaderos son los que dicen que el mundo fue creado. Los materialistas, estos mantienen que el mundo siempre ha existido como tal y por lo tanto para ellos el mundo no tiene un creador sino que es coeterno con él. Estos son los materialistas. Sin embargo, Al-Ghazali dice que incluso puede haber un tercero, que serían los mismos filósofos, quienes sostienen que el mundo, además de ser eterno, fue creado. Además de ser eterno, fue creado, algo que para Al-Ghazali tiene una gran contradicción. Causa y efecto. Los filósofos dicen, el propio ser de Dios es incausado, mientras que Él es causa de todos los seres. Si negamos que fue creado, entonces iríamos en descenso hasta el final de los tiempos y sin creador. Sin embargo, si decimos que fue creado, entonces llegaremos a Dios. El primer principio sería el creador de todas las cosas, y como este principio es eterno, entonces su creación también lo es. Al-Ghazali nos dice, no hay ninguna racionalidad cuando se admite que aquello que es temporal no tiene comienzo, es decir, a pesar de ser temporal, es atemporal, lo cual es ridículo para Al-Ghazali, por cierto. Posibilidad y necesariedad. Los filósofos dicen, lo que es necesario no tiene causa, mientras que lo que es posible necesita una causa externa para hacerlo. Al-Ghazali nos dice, los términos necesario o posible, estos dos términos, son vagos. ¿Qué pasaría con un total? ¿Sería algo necesario o algo posible? Si es posible, entonces no sería la totalidad, y si es necesaria, no podría comenzar a existir, puesto que no hay posibilidad que la haga existir. Y por lo tanto los términos necesarios y posible son vagos, no nos sirven de nada, dice Al-Ghazali, para explicar absolutamente nada. La existencia de las almas. Los filósofos dicen que cuando el cuerpo muere, las almas se reúnen siendo no varias, sino que infinitas. Al-Ghazali responde, Aristóteles, Avicena y Al-Farabi decían que el alma era una sustancia que existía en sí misma, aunque Aristóteles recalca que además existe con el cuerpo y no se separa de él. Sin embargo, ¿podemos decir que una cosa que es eterna, como es el alma, pueda llegar a existir? Si se dice que no, la respuesta será absurda, mientras que si se dice que sí, entonces se deberá preguntar, ¿cómo es que se supone la existencia de la misma? ¿Cómo es que se supone entonces la existencia del alma, si esta es eterna, si esta es infinita, como lo decían los filósofos? Bueno, este es el libro cuarto, bastante corto, sobre la existencia de lo divino. Vemos que Al-Ghazali para nada está de acuerdo con las posiciones de los filósofos en cuanto a cómo surge esta existencia. Pero fíjense que Al-Ghazali tampoco da, si bien refuta a las teorías filosóficas, él nos da una razón, pero tenemos que seguir leyendo, ¿no? Tenemos que seguir leyendo, y es por eso que vamos a ir al libro quinto de la incoherencia de los filósofos, que trata sobre la incapacidad para probar que Dios es uno. ¿Incapacidad de quién? Los filósofos, la incapacidad de los filósofos que tienen para probar que Dios es uno. El problema comienza así, ¿podrían existir dos dioses? Los filósofos dicen que si existieran dos dioses, los dos tendrían que ser entes necesarios. Por necesario debemos entender dos cosas: que tiene existencia esencial y que tienen una causa para la necesariedad de su existencia. Bajo estos dos respectos, cada uno, los filósofos y Al-Ghazali, se debaten la unicidad de Dios de la siguiente manera: necesidad de un ser y negación de la pluralidad. Los filósofos dicen, el término especie se puede aplicar al hombre. Por ejemplo, Said y Amr son especies de hombres. Said y Amr
son especies de hombres. Son nombres estos, ¿no? ¿Qué hace que los hombres sean especies? La materia determina qué es lo humano y qué no lo es. En cambio, el ser necesario es pura esencia que no tiene materia. De esta forma, el ser necesario es uno. Esta es la prueba que tienen los filósofos para decir que el ser necesario es toda unidad. Pero Al-Ghazali dice, eso no prueba que pueda existir un solo ser necesario, pues perfectamente podría agregar otro ser necesario de otra especie. Es verdad, podríamos agregar otro ser necesario y podríamos agregar otro y así llegar al infinito con seres necesarios, que se supone que cuando se habla de seres necesarios, se habla de uno solo, que no necesita un complemento ni absolutamente nada. Un ser necesario es uno solo. Entonces, con el planteamiento de los filósofos, perfectamente se podría pensar en más seres necesarios, lo cual no es correcto realizar, porque no es la unidad, ¿no? La necesidad es una. Vamos con otro problema. Los filósofos dicen, la división es imposible en el primer principio, en Dios. La división es imposible en Dios. Y esto se da por 4 razones. 1, por la imaginación. Un cuerpo puede ser dividido en la imaginación por medio de la cantidad, pero eso es imposible en el ser primero, en el primer principio. 2, intelecto. Un cuerpo puede dividirse intelectualmente en materia y forma. Eso es imposible en el primer principio, puesto que esto no es, o más bien, no es ni forma ni materia ni la combinación de ambas. Dios no puede ser forma porque la forma, depende de la materia, y tampoco puede ser materia porque esta depende de la forma. Y Dios no depende de nada. 3, atributos. La pluralidad proviene de los atributos. Poder, voluntad y conocimiento son atributos y por lo tanto plurales. Esto es imposible en el primer principio, que es total unidad. Género y especie. Decir negro no es lo mismo que decir color, porque negro es una especie de color y color es el género de lo negro. El hombre es un animal y su diferencia es ser hombre. Esto es imposible en el primer principio, que no contiene diferencia en sí mismo, es decir, no es género y especie a la vez. Quididad. Todo tiene una quididad que lo precede. Por ejemplo, el hombre tiene una quididad que lo precede y por esta quididad es que él existe. Es que el hombre puede existir. Nada puede ir antes de la quididad. Y esta quididad, ¿qué es? Es el primer principio. Eso es la quididad. Cuando hablamos de quididad, es un concepto usado en la filosofía medieval para la palabra esencia. Dios tendría que ser uno, quididad, eternidad, ser, conocedor, inteligencia, inteligible y en fin todas las cosas que representen la unidad. Esto es el argumento de los filósofos. Vamos a ver qué dice Al-Ghazali. Bueno, Al-Ghazali dice, a pesar de hablar de todas estas características, es contradictorio decir que Dios tiene todos estos atributos y que encima representarían una pluralidad siendo Dios una unidad. Es decir, Al-Ghazali dice, bueno, Dios no es intelecto, no es atributo, no tiene género y especie, unidad, pero de ese mismo conteo de palabras, nosotros estamos dándole atributos a Dios. Atributos negativos, por supuesto, pero atributos al fin y al cabo. Y eso es lo que objeta Al-Ghazali, porque ¿por qué vamos a poner tantos atributos negativos y tantos atributos si Dios es unidad? ¿Por qué vamos a hablar de lo que siempre no es? Dios como inteligencia. Los filósofos dicen, Dios es una inteligencia en muchos sentidos. Es consciente de sí mismo, se conoce a sí mismo, está despojado de la materia, es omnipotente, es un ser viviente que ya está en su esencia. Es generoso, pues el universo emana de él, libre de imperfección y de la no existencia. Es necesario y por ello sin causa. Es el ser más perfecto de todos. Todas estas características son presentadas por los filósofos cuando se trata de describir a Dios. Al-Ghazali objeta, aún no se deja de ver la pluralidad que se representa en estos enunciados.
No podemos decir que Dios es unidad si al mismo tiempo agregamos todos estos atributos. Fíjense, ahora los filósofos ya no están dando atributos negativos, sino que en esta conversación están dando atributos positivos. Es decir, está despojado de materia, es omnipotente, es generoso, libre de imperfección. Y Al-Ghazali ahí, con todos esos atributos, no puede ver la unidad. Al contrario, ahí solamente hay pluralidad. Y en ese sentido, el señor Al-Ghazali tiene razón. Es como inevitable hablar de pluralidad cuando se habla de Dios. Vamos entonces al libro sexto o problema sexto, que es refutación a los atributos de Dios. Fíjense ustedes que los griegos no eran los únicos que discutían las características o los atributos de Dios. También estaba una escuela mutácila, que eran filósofos que pensaban que no era posible adherir a Dios los conceptos de conocimiento, poder y voluntad. ¿Por qué decían esto estos caballeros? Porque para nosotros los seres humanos el conocimiento, el poder y la voluntad son atributos, pero esto no debe ser mirado desde la perspectiva humana. Vamos con los atributos divinos. Los filósofos dicen: la negación de los atributos de conocimiento, poder y voluntad se ven de la siguiente forma. Todos los conceptos que son independientes uno de otro no son atributos de nada. Si el conocimiento es independiente del poder y la voluntad, y cada uno es independiente por sí mismo, entonces tenemos pluralidad. ¿Qué dice Al-Ghazali? Al-Ghazali responde que la esencia no depende de los atributos, pero los atributos divinos dependen del ser divino. Por lo tanto, los atributos divinos también tienen una dependencia. Los filósofos dicen: lo que depende de algo más no puede ser un ser necesario. Al-Ghazali dice: el ser necesario es eterno y por lo tanto sus atributos también lo son. Por supuesto, el ser necesario no depende de nada, pero eso no quiere decir que dependa de los atributos, que por lo demás son divinos. Los filósofos dicen: el ser necesario no tiene una causa eficiente ni tampoco una causa receptiva, es decir, que no recibe cosas. Si tiene causa receptiva y recibe atributos, entonces el supuesto ser necesario tendría atributos y por lo tanto pluralidad. Al-Ghazali nos dice: aunque es eterno, sus atributos residen en la esencia. Tanto los atributos como su esencia son independientes de una causa eficiente. Pero ojo, chicos, que Al-Ghazali no se refiere a los atributos que son humanos. No se refiere a esos atributos, se refiere justamente a los atributos divinos, no a los atributos que nosotros podemos entender humanamente, sino que atributos divinos. Los filósofos dicen: tal como las causas eficientes deben parar para encontrar al ser necesario, lo mismo ocurre con las causas receptivas. Todo ser necesita un substrato en el cual existir, y si ese substrato necesitara otra cosa, entonces iríamos ad infinitum. Claro, estaríamos buscando el substrato, Al-Ghazali dice: todo lo anterior es cierto lo que dicen los filósofos. Los atributos divinos están en la esencia divina y esta no depende de nada. Tanto la esencia como los atributos del ser divino son incausados. Si la mente puede pensar en un ser que es incausado, entonces no tendría ningún problema en imaginar atributos incausados. Veamos la discusión entre Al-Ghazali y los filósofos con respecto a los accidentes y sustancias. Los filósofos dicen: nuestro poder y nuestro conocimiento no entra en la equidad de la esencia. Así como nuestros atributos no entran en la esencia, tampoco los atributos, entre comillas, divinos, entran en la esencia del Ser Supremo. Además, debemos recordar que cada atributo es un accidente. ¿Cómo el accidente va a estar dentro de la esencia? En esto los filósofos tienen razón.
por más que sean atributos divinos, los que dice Al-Ghazali, son atributos al fin y al cabo, y eso mencionaría una pluralidad en Dios que no es posible aceptar. Al-Ghazali le responde: si nosotros estamos de acuerdo con que los atributos no pueden existir en sí mismos porque solo la esencia es la que existe en sí misma, entonces tendremos que decir que los atributos yacen en la sustancia, ya que es la única forma en que pueden existir. Es la única forma en que pueden existir. Aristóteles pensaba que si bien los atributos eran características de la sustancia, estos eran contrarios a ella. En todo caso, es un muy buen punto en el que parte Al-Ghazali, porque hay una sustancia y esa sustancia es eterna, es infinita, es divina, todo lo que ustedes quieran, y sus atributos también lo son. Los filósofos, de acuerdo con Al-Ghazali, se horrorizan al pensar que el ser necesario tenga atributos, diciendo que si el ser necesario es totalmente independiente, entonces debe ser independiente de atributos. El error está en decir que necesita atributos, pues los atributos existen por él y no al revés. Sería una insensatez decir que cualquier ser que necesite perfección, incluso aunque estos sean atributos perfectos, es esencialmente imperfecto. Vamos con la simplicidad o composición. Los filósofos dicen: si se afirma la palabra esencia, atributo, la subsistencia del atributo en la esencia, entonces hablamos de composición. Si se afirman las palabras esencia, atributo y todo eso. Donde quiera que haya composición, hay un creador y por lo tanto un cuerpo. Sería ridículo decir que la composición es parte del ser necesario, que es simple e inteligible. Por lo tanto, los filósofos acá están rechazando que el ser divino, el ser necesario, tenga atributos. Al-Ghazali dice: si decimos que el ser necesario existe y es eterno, entonces todas sus propiedades deben ser eternas, considerando dentro de ellas a sus atributos. Tanto su sustancia como sus atributos son incausados. Los filósofos dicen: si decimos que el Ser Supremo se conoce tanto a sí mismo como a lo que conoce, entonces estamos hablando de un ser compuesto. Es posible que sepa que es él mismo, sin saber que existe otro inferior. Pero Al-Ghazali nos dice que el Ser Supremo conoce a los demás de manera universal, es decir, están dentro de su conocimiento y no separados de él. No es que el Ser Supremo ande buscando a ver a quiénes son seres inferiores, sino que él los tiene ya en su conocimiento incorporados, ¿no? Los filósofos dicen: si el Ser Supremo puede conocer todas las múltiples características de los seres, entonces debería tener múltiples conocimientos para analizarlos, lo cual lo convertiría en un ser compuesto. Claro, porque al tener algo múltiple ya no sería simple Dios, sino que sería compuesto, tendría partes, y eso no es posible de establecer. Al-Ghazali dice: siendo que el conocimiento es uno en sí mismo, su multiplicidad es inconcebible. ¿Es realmente imposible que un solo conocimiento pueda abarcar muchas otras cosas? Claro que es posible que un conocimiento también se da en el ser humano, que el ser humano puede tener conocimiento de muchas cosas. Entonces es bien plausible que un ser necesario, un ser eterno, infinito, tenga el conocimiento de todos ellos. Y esto no quiere decir que este ser sea un múltiple, sino que es uno en sí mismo y tiene todo ese conocimiento. Los filósofos dicen que Ibn Sina, cuando hablamos de Ibn Sina, quiere decir Avicena, dice que Dios es el único que se conoce a sí mismo y que no conoce otra cosa que a sí mismo. No conoce otra cosa que a sí mismo. Pero a mí, en lo personal, chicos, lo que está escrito en este libro de la incoherencia de los filósofos, y que es lo que dicen los filósofos, a mí me parece que no es correcto. No es correcto esto que Al-Ghazali le atribuye a los filósofos, de que Avicena dice que Dios es el único que se conoce a sí mismo y que no se conoce otra cosa. Yo creo que está equivocado ahí Al-Ghazali, porque Avicena, en su tratado llamado Teología, ya nos dice que Dios se conoce tanto a sí mismo como a los demás.
Nosotros ya habíamos visto este tratado de teología antes, ya, así que usted puede verlo en los podcasts que hemos tenido, y si no, usted lo ve en el blog, lo puede consultar. El tratado se llama Teología de Avicena, y ahí él mismo dice que sí conoce a las otras criaturas. De todas maneras, Al-Ghazali responde: si esto fuera posible, entonces deberíamos decir que Dios es inferior a muchos otros seres, ya que los ángeles y los hombres no solo se conocen a sí mismos, sino que también conocen a los demás. Y con esto terminaríamos, chicos, el libro sexto de La incoherencia de los filósofos de Al-Ghazali. Ha sido tremendamente bueno, provechoso este libro, y los anteriores también. Vamos con el sexto, que versa sobre la imposibilidad de que algo compartiera el género de Dios. Vamos entonces, dice Dios y el género. Los filósofos están de acuerdo en que no se puede definir a Dios de ninguna manera. Los filósofos dicen: la equidad de Dios no es encontrada en ningún sujeto. No existe en la definición que los humanos tienen de existencia, sino que es una realidad despojada de un sujeto. Su existencia es necesaria porque nunca perece, porque es pura esencia, y a partir de esto Dios sería indefinible. De acuerdo con los filósofos, sería indefinible. Fíjense la aseveración. Sería indefinible en términos humanos. De ahí que Dios solo sea género y no especie. Al-Ghazali nos dice: el género y la especie son tan unidos como la esencia y el atributo. La especie no es otra cosa que el género en todos los respectos, aunque el género no es la especie, pero la especie es la que nos lleva al género de todo. Por lo tanto, Al-Ghazali dice que el género y la especie están unidos. Es como decir una sola cosa, ¿no? Es como decir una sola cosa. Y puede ser en ese caso, porque si usted dice perro, al mismo tiempo está diciendo animal. Es decir, al mismo tiempo está diciendo el género, ¿no es cierto? Los filósofos dicen: si Dios tuviera género y especie, entonces en nada podría diferenciarse con los seres creados. Serían dos los seres necesarios si no pudieran diferenciarse. Al-Ghazali les dice: esta es la misma discusión que se habló en el libro anterior sobre los atributos divinos. Recordemos que los atributos divinos van en conjunto con la esencia divina, tal como la especie va con el género. La existencia humana tiene una relación con la existencia divina. Los filósofos dicen: dicha relación puede darse en el color que tiene la quididad propia o adicional a esta, pero no en el ser necesario que tiene solamente quididad en cuanto a la existencia. Pero Al-Ghazali le responde: el ser no puede tener una existencia aislada sin atributos que la identifiquen. Además, si dicen que Dios tiene la inteligencia, esta sería la misma pertenencia que tienen los ángeles. Es decir, los dos tienen algo común que los une. En todo caso, su inteligencia no es solamente común a los ángeles, sino que a todos los seres que posean ya una inteligencia. Y bueno, chicos, aquí terminamos el libro 7. Cortísimo el libro 7, no nos presenta mayor dificultad. Al-Ghazali está diciendo, y fíjense a lo que vamos avanzando con Al-Ghazali. Al-Ghazali está diciendo que Dios es absolutamente muchas cosas. O sea, es una cosa, pero que abarca muchas. Y que no nos podemos quedar cortos con los conceptos. O sea, Dios es todo, realmente es todo, es género y especie. Es atributo también, pero atributo divino, quien de alguna manera abarca también los atributos que pensamos humanamente. Por lo tanto, esto nos puede recordar, quizá a los que ya están un poco más adelantados, a que pueda haber aquí un tipo de panteísmo, es decir, que Dios es absolutamente todo. Y cuando digo todo, es absolutamente todo. Pero lo de Al-Ghazali no es un panteísmo así nomás planteado. De hecho, tiene otro concepto que lo vamos a ver,
¿Qué es el ocasionalismo? No quiero adelantar este concepto, pero en cuanto a su estudio, porque tenemos que ver este texto primero y ver cómo es que es posible esto del ocasionalismo, pero teniendo los antecedentes de la incoherencia de los filósofos. Entonces vamos con el libro 8. Imposibilidad de mostrar que Dios es simple. Recordemos que simple significa algo que no puede dividirse y compuesto algo que en efecto puede dividirse. Si esto es así, se puede pensar que Dios es simple, pero ¿cómo? Los filósofos hacen sus premisas explicaciones, ¿no es cierto? Hacen de sus premisas explicaciones algo confusas. También debemos entender que el concepto de quiddidad, la esencia, cambia mucho en este respecto. La quiddidad no sería lo mismo que la esencia, es decir, la quiddidad está mucho antes que la esencia. ¿Por qué? Porque determina la existencia. Podríamos decir que la quiddidad es la esencia de la existencia. Fíjense cómo va anterior la quiddidad a la existencia. Y en otras palabras, la quiddidad respondería a la pregunta ¿qué es? ¿Qué es? Así que vamos con la discusión entre Al-Ghazali y los filósofos. Los filósofos dicen, si el Ser Supremo tuviera quiddidad, entonces su existencia se debería a que él mismo es subordinado. La existencia es un accidente de la esencia, dicen los filósofos. Al-Ghazali dice, la existencia está relacionada con la esencia y esto no tendría nada de malo, pues la existencia de Dios es incausada. Recordemos que la regresión para encontrar la esencia de Dios sería justamente la quiddidad. En este sentido, tenemos que entender que la quiddidad es primero, después va la existencia, después va la esencia y finalmente tenemos los atributos. Los filósofos dicen, si esto es así, entonces deberíamos decir que Dios sería un ser dependiente de una quiddidad si es que le añadimos la esencia o decimos que la quiddidad es el fin de buscar el principio de Dios. Al-Ghazali responde, la quiddidad originada no es la causa de su ser. Si Dios existiera, entonces no podría tener esencia, y todo ser que tiene esencia existe. Por lo tanto, no es correcto negar la esencia a Dios, no se le puede negar la esencia. Los filósofos dicen, la simplicidad no es compatible con la existencia de la esencia. Dios tendría que ser pura quiddidad, es solamente quiddidad, es solamente ese principio. Pero Al-Ghazali dice, la existencia sin quiddidad o esencia es ininteligible. Ningún ser se puede entender sin existencia y mucho menos sin quiddidad. De otra manera, tendría que ser un no ser y por lo tanto deberíamos decir que Dios no existe. Negar la quiddidad es negar la existencia. Los filósofos dicen, Dios existe pero no en el modo de la quiddidad o de la esencia que el solo hecho de ser, porque ese solo hecho de ser la haría independiente de otro ser inmediatamente. Al-Ghazali dice, decir que Dios existe sin quiddidad es lo mismo que decir Dios existe pero no existe, lo cual es una contradicción brutal. Finalmente, negar la quiddidad es negar la existencia. Si es así, el único término que nos quedaría es, entre comillas, existencia, que de hecho no podría entenderse si no hay quiddidad, por lo tanto, se caería en una contradicción de acuerdo con el planteamiento de los filósofos. Finalmente, los filósofos dicen, la realidad de Dios es que es necesario, esa es su quiddidad. Pero Al-Ghazali nos dice, necesariedad solo implica la negación de que es causado. Es una negación que no puede constituir la realidad de un ser. La existencia no es la quiddidad, pues está subordinada a ella. Y si no está relacionada a ella, tampoco puede ser. Por lo tanto, Dios sí tiene quiddidad, porque de otra manera no existiría.
Si tuviéramos que presentar, ¿no es cierto?, una especie de diagrama o algo así, diríamos que la quiddidad es lo primero. La quiddidad es lo primero. Luego está la existencia y la esencia, porque la existencia no puede entenderse sin la esencia, según Al-Ghazali. Y finalmente están los atributos. Este concepto de quiddidad, chicos, se va a desarrollar mucho más con los filósofos medievales. Siempre se dijo que la quiddidad era una especie de esencia. Pero fíjense que en esta conversación la quiddidad, al contrario, va antes de la esencia. Antes de la esencia y antes de la existencia. Así que imagínense, o sea, Al-Ghazali le da un lugar mucho más anterior que lo harían los filósofos medievales. Este es el libro octavo, chicos. Hemos alcanzado el libro octavo. Tenemos, por lo tanto, en consecuencia, el libro 9 para analizar. Pero vamos a hacer un alto de 5 minutos. Ya llevamos 1 hora 36. Es bastante. Vamos a hacer un alto de 5 minutos. Por lo tanto, si a usted le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga su aporte en la cuenta de PayPal que está en la descripción del video o a través de la red social Patreon. Bueno, como siempre, vaya a tomar algo, haga una pausa, converse con alguien por mientras y vamos a continuar en 5 minutos más.
Bueno, hemos regresado entonces para analizar el libro 9 de la incoherencia de los filósofos. ¿Y cómo se llama este libro 9? Es la incapacidad para probar que Dios no es cuerpo. Para probar que Dios no es cuerpo. Ojo con este título porque nosotros ya habíamos realizado un podcast, habíamos realizado una investigación previamente en el blog sobre la posibilidad de probar los negativos. La posibilidad de probar los negativos, y nos habíamos remitido a la famosa teoría del onus probandi. Y bueno, ahí sacamos algunas conclusiones que en realidad usted tendría que ver en ese video, que es del onus probandi. Usted lo puede ver en nuestro canal y en nuestra página de blog. Ahí la podría ver y podría analizarla. Solamente quería llamar la atención. Es decir, se puede probar un negativo, usted puede probar que algo no es. Bueno, Al-Ghazali, al parecer, nos está dando ese desafío. Incapacidad para probar que Dios no es cuerpo. ¿Incapacidad de quién? Obviamente de los filósofos. Comencemos. El cuerpo está sometido a los cambios y por lo tanto este se da en el tiempo. El cambio, ¿no es cierto? Se da en el tiempo. Por supuesto, por Dios no pasa el tiempo siendo un ser eterno y por lo tanto no podría ser cuerpo. Sin embargo, para los filósofos, a pesar de que el cuerpo nunca cambie, si Dios existe siempre, entonces siempre está sometido a los cambios. Vamos a ver, composición del cuerpo. Los filósofos dicen, el cuerpo es dividido ya que es compuesto. No obstante, el cuerpo de Dios no es diferente en cuanto al cuerpo en sí. En otras palabras, Dios no tiene el cuerpo compuesto de forma y materia, sino que un estilo de cuerpo indivisible. Al-Ghazali dice, la negación de la composición está basada en la negación de la quividad, la cual ya fue refutada en el libro anterior. Los filósofos dicen, si el cuerpo no está conectado con el alma, entonces esta última no será su causa eficiente. El alma no será la causa eficiente del cuerpo, pero como sí está conectada con la causa eficiente, entonces sí está conectada con el cuerpo. Por lo tanto, el alma no puede ser la primera causa si esta es compuesta. No puede ser la primera causa porque algo también causó al alma, dicen los filósofos. Al-Ghazali responde, nuestra alma no es causa del cuerpo. Si el alma está separada del cuerpo, es otra cosa. Entonces perfectamente el cuerpo podría vivir por sí mismo, lo cual es erróneo. Si el alma, nosotros dijéramos que está separada del cuerpo, podría salirse de nuestro cuerpo y viajar, ¿no? Esa es la fantasía que hay del alma. Los filósofos dicen, entonces, ¿cómo sucedió la unión del alma y el cuerpo? Al-Ghazali responde, eso sería lo mismo que preguntar, ¿cuándo nació el ser primero? La respuesta es que el ser primero no nació, puesto que es eterno. En todo caso, si el alma y el cuerpo nunca cesan de ser, entonces, ¿qué problema habrá de decir que estos dos son el ser primero? ¿Habrá algún problema de decir eso? Producción de cuerpos o almas. Los filósofos dicen, el cuerpo no puede crear ningún ser por sí mismo, mientras que el alma solo puede actuar a través del cuerpo. El cuerpo por sí solo no puede crear otros seres, así como tampoco la creación de otras almas. Al-Ghazali responde, con respecto a que el cuerpo no puede hacer otras almas, está bien, el cuerpo no puede hacer almas, pero ¿por qué el alma no puede crear otros seres? Esto ni siquiera puede ser probado por argumentos lógicos. No puede ser probado. Los filósofos dicen, nada que sea compuesto pertenece al ser primero. El cuerpo es compuesto, por lo tanto el ser primero no es cuerpo. Al-Ghazali dice, ¿podríamos decir de dónde provienen las altas esferas del universo? Es decir, los planetas, ¿de dónde vienen? Tendríamos que decir que provienen del ser primero. ¿Pero cómo? El ser primero es incontable y de él no puede provenir una cantidad. Esta cantidad de Dios no es como las otras cantidades y es por eso que podemos decir que de lo incorpóreo, de lo no cantidad, puede salir lo corpóreo, la cantidad. Y con esto terminamos con esta incapacidad de los filósofos para probar que Dios no es cuerpo.
que Dios no es cuerpo. Vamos con el libro 10, incapacidad para probar que Dios es el creador. Y ahora una prueba, fíjense, positiva, que es la que generalmente se acepta. Se establece que el cuerpo es originado y que está sometido a los cambios. Esta mirada no solo la aceptan los filósofos, sino que también Al-Ghazali. Además, debemos decir que hay una tercera mirada que es de los materialistas. La postura del materialista es que el mundo no tiene creador, ya que ha estado presente toda la eternidad. El mundo ha estado siempre, siempre, igual que Dios. Los cuerpos celestes siempre han estado presentes, por lo que siempre se ha considerado imperecedero. Se ha considerado imperecedero en el sentido de que están con Dios. Ahora, ¿puede decirse que hay cuerpos imperecederos? Los filósofos dicen, todo lo que es incausado es un ser necesario. Como los cuerpos son causados, obviamente no son necesarios. Al-Ghazali dice, los materialistas acuerdan que los cuerpos no tienen causas hasta que llegan al movimiento rotatorio, el cual es infinito. Si los planetas tienen rotación infinita, entonces, ¿cómo como cuerpos serían infinitos? Lo cual es absurdo. Porque podríamos decir que los planetas son infinitos, no se desgastan, van a vivir para siempre solamente porque tienen una rotación circular, que la rotación circular es infinita. ¿Podríamos decir que son infinitos? Bueno, esa es la duda que deja a Al-Ghazali. Los filósofos dicen, los cuerpos necesarios no pueden existir. Si los cuerpos tienen posibilidad, entonces no pueden ser necesarios. Al-Ghazali nos dice, el cuerpo es necesario para la existencia y para reconocerla, pero no posible. Las palabras necesario y posible han confundido la manera de ver la existencia, puesto que todo lo que viene a la existencia es posible y lo que no es imposible. Recordemos quién trajo este concepto de posibilidad, ¿no es cierto? Fue Avicena. Sin embargo, si decimos lo siguiente, miren, tendremos que decir que Dios es imposible, ya que nadie le dio existencia. ¿Podríamos decir eso? Porque ya habíamos dicho que lo posible es todo lo que existe, todo lo que tiene posibilidad de existir y posteriormente existe. Y lo que no tiene posibilidad de existir es imposible y por lo tanto no existe. Como Dios no tiene la posibilidad de existir porque es incausado, entonces vamos a tener que decir que la existencia de Dios es imposible. Y esto para Al-Ghazali es ridículo y por eso la palabra posibilidad debe eliminarse como significado de existencia. Bueno, esta es una gran crítica al libro de la curación, al libro 3 de la curación de Avicena. Aquí en el fondo esto es una dura crítica a Avicena. Se dice que la incoherencia de los filósofos es una gran crítica solamente a Avicena, pero yo diría que también a aristotelismo, o sea, si se critica a Avicena también a los aristotélicos. Los filósofos dicen, nadie puede negar que el cuerpo tiene partes. Esas partes constituyen el todo y esencialmente preceden el todo. Al-Ghazali dice, entonces que sea así, lo afirma. Sin embargo, dejen que esas partes sean imperecederas e independientes de una causa eficiente. Los filósofos no pueden probar la imposibilidad del cuerpo de ser necesario. De esta forma existe la posibilidad de que el cuerpo sea algo imperecedero, sobre todo si es de Dios. Y ahí caerían los filósofos en una contradicción. En resumen, para Al-Ghazali los cuerpos imperecederos sí existen, ya que negarlos es solo un punto arbitrario. Los materialistas dicen los cuerpos celestes son los únicos imperecederos, y los filósofos dicen los cuerpos no son imperecederos, ya que son composiciones. Ahí están nuestras tres posturas. Para Al-Ghazali la concepción de los filósofos es totalmente arbitraria cuando se habla de posibilidad. Es algo poco menos que ellos lo dijeron así, por lo tanto es así, ¿ya?
Vamos entonces con el capítulo 11. Refutación sobre qué conoce Dios, el conocimiento de Dios. Interesantísimo esto entonces. Para los musulmanes todo es divisible y perecedero, excepto por Dios y sus atributos. Como el mundo surge de la voluntad de Dios, entonces Dios conoce el mundo necesariamente, y así como también conoce a todos, entonces también se puede decir que es un Dios viviente. Sin embargo, los filósofos dicen que el mundo siempre ha existido a pesar de que Dios lo conoce. Pero ¿cómo puede conocer algo que no es él mismo? Bueno, y aquí comienza una larga refutación a Avicena. Avicena dice, ya fíjense ya cómo cambia el vocabulario, ya no decimos los filósofos dicen, sino que ya derechamente vamos diciendo, Avicena dice, Dios es un ser inmaterial, todo ser inmaterial es inteligible, el alma del hombre está ocupada, un plenum tiene el alma, porque está ocupada por la materia que está dentro de él. Una vez que el hombre muere, el alma se reúne con otras almas sin tener ninguna mella en la materia. Eso es lo que dice Avicena. Al-Ghazali responde, el filósofo dice entonces que Dios no tiene ninguna especie de cuerpo, sin localización, sin dimensión determinada, y que subsiste por sí mismo. ¿Cómo es que siendo solo inteligencia se conoce a sí mismo, siendo que todo lo de él es indeterminado? Es una incongruencia decir que es indeterminado y que a la vez él conoce su determinación. Es una contradicción que pone aquí Al-Ghazali. Lo pone tremendamente de forma crítica. Avicena, y aquí también pone la opción o los filósofos, dirían, la inteligencia pura tiene conocimiento de las cosas porque la materia es el impedimento para conocerlas. Donde no hay materia, no hay impedimento para conocer todas las cosas. Al-Ghazali dice, es claro que la materia es un impedimento, pero no del siguiente modo como si fuera un silogismo. Vamos con este silogismo que nos trae Al-Ghazali. Dice, premisa 1, si está en la materia, no puede conocer las cosas. Premisa 2, no está en la materia, conclusión, por lo tanto, conoce las cosas. Pero esto podría ser una generalización apresurada, tal como se haría en el siguiente ejemplo. Premisa 1, todos los hombres son animales. Premisa 2, eso no es un hombre. Conclusión, por lo tanto, eso no es animal. Y eso estaría mal porque el hombre sí es un animal. En este sentido lo que se quiere demostrar es que no necesariamente por tener materia se dice que algo es imperecedero. Mundo como acción de Dios. Avicena dijo, si bien Dios no creó el mundo, Dios sí tuvo acción en el mismo. Y esto lo vemos en un tratado de teología. Como el mundo tomó la acción de Dios, entonces Dios por medio de esta acción conoce el mundo. Al-Ghazali dice, existen dos tipos de acciones, las volitivas y las naturales. La de los hombres es volitiva, mientras que la de los animales y otras especies son naturales. Sin embargo, para Avicena y los filósofos, la acción de Dios es natural y no volitiva. El mundo surge naturalmente de su esencia o de su naturalidad. Esto está dicho por Avicena en el Tratado de Teología. Pero nada de esto es cierto según Al-Ghazali, además de que no tiene que ver absolutamente con nada respecto a que Dios es pura inteligencia, si nosotros decimos que tiene esta acción natural. Avicena y los filósofos dirían, el mundo procede de su esencia a causa de su conocimiento. La representación ideal del universo es la causa de la emanación del mismo. Si Dios no tuviera el conocimiento del universo, entonces este nunca podría haberse producido. Al-Ghazali dice, ¿pero cómo? ¿Acaso el mundo no se producía por naturaleza y no por volición? Eso es lo que habíamos dicho. Los filósofos decían que se produce por naturaleza y no por volición. Además, si él se conoce a sí mismo y antes de él no existía nada, ¿cómo podría haber tenido representación del universo? La única forma de resolver estas dos preguntas es admitiendo que Dios tiene una acción volitiva y no natural de las cosas. Es decir, que Dios tiene voluntad. No hace Dios las cosas
por mera naturaleza, por mera automatización, si es que pudiéramos ocupar esa palabra. No es automático lo que hace Dios, sino que es a voluntad. Avicena y los filósofos dirían: decir que él no conocía nada más que a sí mismo sería muy oprobioso de decir. Sin embargo, él se conoce primero y luego a las demás cosas. Al-Ghazali responde: lo oprobioso es la tendencia que la filosofía está llevando en estos tiempos. El mundo pertenece a Dios simplemente por voluntad. Y aquí Al-Ghazali insiste en que el mundo ha sido creado por Dios y que Dios tiene voluntad más que hacer sus cosas, sus acciones por naturaleza. Por naturaleza. Vamos entonces al libro 12, Incapacidad, para mostrar que Dios se conoce a sí mismo. No hay capacidad de los filósofos para eso. Los musulmanes dicen que como Dios es la causa del mundo, Dios se conoce a sí mismo y a estos seres, así como los mismos seres se conocen a sí mismos. Y también a Dios. Sin embargo, los filósofos dicen que Dios solo se conoce a sí mismo y los demás seres nacieron de Él por necesidad o por naturaleza, por emanación. Esto implica que Dios no tiene ninguna especie de voluntad a pesar de ser un ser inteligible. Gran crítica. Conocimiento y voluntad de los vivos y los muertos. Los filósofos dicen: Dios se conoce a sí mismo porque es pura inteligencia. Al-Ghazali responde: si Dios está libre de atributos, entonces es imposible que pueda tener voluntad y más aún concebir su voluntad. Recordemos que Al-Ghazali no es que le dé atributos, los atributos comunes, los atributos que nosotros entendemos como seres humanos, sino que estos son atributos, como el mismo Al-Ghazali dice, atributos divinos. Atributos divinos. Los filósofos dicen: los seres están divididos entre vivos y muertos. Los vivos son más nobles que los muertos, y Dios, quien es el más noble de los seres vivos, es por lo tanto viviente. Aquí vemos, ¿no es cierto?, que los filósofos dicen que Dios es viviente. Todo ser viviente tiene consecuencia de sí mismo. Es imposible que Dios esté viviendo entre sus efectos, es decir, entre sus creaciones. Al-Ghazali responde: ¿cómo es que el efecto es menos noble que la causa? Esto puede ser una posición arbitraria porque no siempre es así. Bien podría recurrirse al mito de los metales de Platón, quien decía que de un padre de oro puede salir un hijo de plata. Este mito ya lo hemos visto, está en el canal y obviamente está también en el blog, así que a revisarlo. Ahora, si vamos a hablar de cosas nobles o innobles, entonces debemos hablar de los seres que producen cosas por voluntad o por naturaleza. ¿Quiénes son más nobles? ¿Los que producen por naturaleza o por voluntad? Sin duda que los que producen todo por voluntad, como son los seres humanos. Por lo tanto, Dios debe tener voluntad o una voluntad más noble. Y si tiene voluntad, entonces Dios puede conocerse a sí mismo. Puede conocerse a sí mismo. Ese es, chicos, el libro 12, la incapacidad para mostrar que Dios se conoce a sí mismo. La incapacidad de quién, vamos a decir nuevamente, de los filósofos. Los filósofos son los que no pueden demostrar esto. Vamos al libro 13, Doctrina sobre el conocimiento de Dios sobre los particulares. ¿Conoce Dios a los particulares? Todos los filósofos coinciden que Dios solo se conoce a sí mismo y no a los otros. Los otros están fuera de él. Sin embargo, a pesar de todo, junto con Avicena, los filósofos aseguran que nada está escondido de su conocimiento. La explicación de eso puede llevarse a través de un símil que explica el mismo Al-Ghazali. Tomemos el ejemplo de un eclipse lunar y sus estados. Vamos a enumerarlos. 1. El eclipse aún no existe. No existe. El eclipse aún no existe. Pero será. 2. El eclipse se presenta. Es decir, es presente. Número 3. El eclipse ya no existe. Es decir, fue. Por supuesto, ninguno de estos tiempos puede ser
pueden ser sustituidos. No se pueden intercambiar pasado, presente y futuro. No se puede. De acuerdo con los filósofos, Dios no puede estar sometido a estos tres aspectos del tiempo. Dios no puede conocer estos tiempos, ya que Él no es cambio. Pues cuando el conocimiento cambia, el conocedor también. No obstante, los filósofos aún mantienen que Dios conoce todos estos aspectos cambiantes del eclipse. Para esclarecer este punto, los filósofos dicen que Dios no conocería los accidentes, es decir, los atributos de cualquier persona, ya que para ellos Dios solo puede conocer las universalidades. Esto implicaría necesariamente que Dios no puede saber si Said, pongamos que un hombre, obedece o no a Dios. En resumen, no podría saber si Said es infiel al Islam. ¿Y cómo estaría eso, chicos? ¿Cómo estaría que ustedes negaran que Dios puede conocer si alguien es infiel o no? Bueno, esto es lo que dicen los filósofos. De acuerdo con ellos, los tres estados del tiempo, pasado, presente y futuro, son distintos. Cuando un objeto pasa sobre estos tres estados, en ellos ocurre necesariamente un cambio y el agente que presencia este hecho también cambia. Sin embargo, el ente no cambia en su esencia a pesar de que el tiempo pueda transcurrir en él. Si un cuerpo se mueve en el espacio-tiempo, esto no altera su esencia y su movimiento solo será una relación con dicha esencia. El conocimiento es esencial y por eso este no puede cambiar en ningún aspecto. Hablando en cuanto a Dios. Si este cambia, entonces el modo de conocer también cambiaría, lo cual es imposible para Dios. Este es el argumento de los filósofos y que Al-Ghazali dispone a objetar. Los cambios y el conocimiento. Los filósofos dicen, Dios tiene conocimiento de un eclipse en particular. Tiene conocimiento de cada fase del eclipse sin alterar su esencia. Sus cambios no modifican la esencia. Al-Ghazali dice, sin embargo, esto no coincide con lo que diría Avicena cuando dice que Dios no conoce otro que a sí mismo. Sin embargo, chicos, esto no lo hemos encontrado. No lo hemos encontrado en los textos de Avicena, por lo menos los que hemos investigado. No hemos encontrado esta aseveración de Avicena de que Dios no conoce otro que a sí mismo. Al contrario, yo diría que diría que Avicena sí está a favor de esto, de que sí conoce a todas las criaturas, ¿ya? No sé si hay algún tratado que a lo mejor estemos obviando donde Avicena quizás se contradice y dice esto. Porque recordemos que de Avicena también se perdieron obras, de Al-Ghazali también, y de los árabes en general se perdieron muchas obras. Bueno, Al-Ghazali sigue diciendo esto contra Avicena. Dice, ¿qué previene que Dios conozca las cosas no solo de manera universal, sino que también de particular? Además, si dicen que el mundo es eterno, ¿cómo es que puede estar sometido al tiempo pasado, presente y futuro? Los filósofos dicen, es imposible que el mundo fuera creado por Dios. Si el mundo es eterno, no habría espacio para que el mundo pudiera tener creador. Además, ¿cómo de algo atemporal puede provenir lo temporal? Al-Ghazali responde, ¿cómo entonces podrá explicarse el movimiento infinito rotatorio de los planetas? Si los planetas tienen algo de infinito en su movimiento, y es la mayor prueba de que son infinitos, entonces no podría haber aparecido de algo temporal. Debe haber aparecido por Dios, porque es tan atemporal como el movimiento rotatorio. O sea, si este movimiento que es infinito y es inmortal y proviene, ¿no es cierto?, de Dios, podemos decir que lo atemporal viene de lo atemporal también. Pero en los planetas también son temporales, así que parece que no hay nada que impida que Dios pueda crear algo temporal. Además, si toda la materia proviene del conocimiento de Dios, los universales, entonces toda la materia que es temporal proviene del conocimiento que es atemporal. La contradicción sería evidente y por lo tanto se establecería que Dios sí conoce los particulares. Sí conoce los particulares. Y aquí terminamos, chicos, el libro 13 de la incoherencia de los filósofos. Vamos entonces al libro 14, que es la incapacidad para probar que el cielo es viviente. ¡Wow!
El cielo es algo viviente y tiene un alma que está relacionada con el cuerpo celestial, en el mismo sentido que nuestras almas están involucradas con el cuerpo. Bajo este respecto se analizará la siguiente discusión. Los filósofos dicen, primeramente, el cielo se mueve. Todo cuerpo que se mueve tiene un agente que lo mueve. Cada movimiento por lo menos tiene 3 características: un movimiento natural, un movimiento forzoso y un movimiento voluntario, que reside en el interior. Ahora, este movimiento voluntario se puede dividir en dos: un movimiento consciente e inconsciente. Es imposible que el movimiento de un planeta sea forzoso, pues el agente que estuviera dando ese movimiento, pensando en que lo forzoso es realizado siempre por otro ser, no podría estar haciéndolo forzosamente. Si vamos en un ascenso de razones, nos daremos cuenta que el agente que produce el movimiento forzoso en realidad lo está haciendo a voluntad. Tampoco es posible que el movimiento de un planeta sea natural, ya que lo natural nunca es causa del movimiento. Movimiento quiere decir ir de un lugar a otro, y el movimiento rotatorio no es de este tipo de movimiento, al contrario, se queda donde mismo y gira sobre sí mismo. Por lo tanto, el único movimiento que nos queda sería el volitivo, con respecto a quien mueve los objetos. Al-Ghazali dice, lo dicho por los filósofos se puede refutar de dos maneras. 1. Se puede pensar perfectamente que el movimiento de un planeta es forzado, si se piensa que la gente por voluntad fuerza al planeta a tener dicho movimiento. 2. Del mismo modo, se puede decir que el movimiento es forzado y además que es volitivo, siendo la volición su principio. Siendo así, Al-Ghazali dice que el movimiento rotatorio de un planeta no sería consciente. Por lo tanto, el movimiento no sería esta noción de preferir un lugar en vez de otro, como dijeron los filósofos. Si fuera así, entonces el movimiento no sería más que un medio por el cual moverse. Estaría después, de hecho, de la preferencia. Y esto significaría que el movimiento de la gente sería más natural que el volitivo. Sería más natural que el volitivo. Vamos entonces al libro quinto, que es sobre el movimiento del cielo. El movimiento del cielo. El cielo busca a Dios a través de sus movimientos y lo obedece acercándose a lo que sea más parecido a él. Como todo movimiento tiene un deseo, todo movimiento tiene una voluntad. ¿Qué quiere decir con que se busca lo más parecido o lo más cercano? Que en realidad se buscan los atributos y no su esencia, porque en esencia es inalcanzable. Por lo tanto, los seres más cercanos a Dios son los ángeles, quienes son tan poderosos como Él, excluyéndolos de la esencia. El cielo trata de alcanzar la asimilación con Dios de dos formas. 1. Tomando todas las posiciones que le son posibles. 2. Los efectos que hacen todos los movimientos del cielo. Tenemos entonces que hay seres que van mucho más allá para poder asemejarse a Dios. Posibles objeciones. Los filósofos dicen, estar en todos los lugares es posible para el hombre. No puedo estar en todos ellos de una vez, pero sí puedo estar en ellos por especie. Eso es lo más cercano a Dios que se puede estar. Al-Ghazali responde, entonces la definición de movimiento que ellos tienen, ir de un lado para otro, sería desacertada, ya que ellos mismos dicen es posible para el hombre. Por lo tanto, ¿qué diferencia tendría con Dios? Además, esto pondría en contradicción su proposición de que Dios hace las cosas por voluntad. Claro, Dios está en todas partes de una forma y el hombre puede estar en todas partes, pero a su forma, no de la misma forma que Dios. Por lo tanto, no pueden tener la misma definición de movimiento. Los filósofos dicen el cielo no podría tener perfección si su movimiento se dirigiera a todas partes indeterminadamente. El movimiento del cielo tiene cierta dirección porque así es el mandato de Dios. Por otro lado, el cielo inspira a las cosas de más baja categoría en el mundo para que sigan este movimiento. Al-Ghazali responde, lo anterior es falso porque asemejarse a Dios significa, según los filósofos, no cambiar y por lo tanto no estar en movimiento, sino que en reposo, y eso es cierto, así mismo también lo puede corroborar Aristóteles. Hemos terminado el libro quinto, chicos. Estos libros realmente son cortísimos
Y vamos con el libro sexto, que se trata sobre las almas del cielo están conscientes de los particulares. Lo que se ha creído comúnmente por parte de los filósofos es que la impresión de los particulares en las almas del cielo es como la impresión de la memoria en la mente. Los filósofos dicen: los seres angelicales son las almas del cielo, entre ellos están los querubines y otros ángeles que son inteligencias inmateriales. No existen en el espacio y no actúan en los cuerpos ni bajo cuerpos. Los cuerpos descienden de estos seres inteligibles. Por otro lado, más noble que los seres celestiales son las inteligencias, porque quien da es más noble que quien recibe. Ya fue probado que el movimiento del cielo es voluntario, y a lo voluntario sigue lo que fue afectado por dicha voluntad, agente y paciente. Sin embargo, del ser universal nada procede. ¿Por qué? Porque las cosas particulares se perciben con la imaginación, que es una facultad corpórea. La facultad imaginativa es menor que la racional, que de hecho la racional es divina. Existen algunas instancias donde el hombre puede conocer todas las cosas del cielo. Por ejemplo, a través de los sueños. Este sería un portal al mundo divino, pues también son premonitorios muchas veces, aunque también en otras cosas necesitan de interpretación. Los imanes no necesitan estar en los sueños para tener contacto con lo divino, ya que tienen una conexión con este mundo. Acuérdense que los imanes eran las autoridades espirituales del mundo islam. Al-Ghazali dice: lo dicho anteriormente se puede refutar fácilmente diciendo que si Dios, el universal, puede conocer a los imanes, entonces deberemos decir que los universales sí conocen a los particulares. En cuanto a los sueños, si un hombre es capaz de reconocer lo divino en los sueños, es porque el mismo Dios se lo ha permitido, y esto no se podría decir sin que Dios no pudiera conocer a quien han entrado en este mundo divino, por cierto. O sea, si dicen que no puede conocer a los humanos, pero puede estar en los sueños, entonces sí conoce a los humanos. Los filósofos dicen: el alma humana percibe todas las cosas. Sin embargo, los malos sentimientos y emociones desvían su atención, porque cuando el alma enfoca su mirada en una cosa, ésta se despreocupa de las otras. Los cuerpos celestiales están libres de estas cosas porque no tienen que enfocarse en ninguna sensación, por lo tanto, estos conocen todas las cosas. Al-Ghazali dice: ¿cómo saben que no hay distracción? ¿Acaso su enfoque no es un tipo de distracción de los particulares? Además, más que una distracción sería una preocupación, por lo que ¿quién puede diferenciar entre la preocupación y la distracción? Ciencias físicas. Frente a la imposibilidad de los filósofos de demostrar lo acordado, Al-Ghazali se dispone a definir lo que es considerado como ciencia física. Las ciencias físicas están divididas en dos tipos. Están las principales, donde se encuentran aquellas ciencias sobre el cuerpo, los cuerpos celestes, generación y corrupción, meteorología, sustancias minerales, botánica, animales y el alma animal. Están aquellas ciencias subsidiarias, donde las que se encuentra la medicina, la astrología, fisionomía, interpretación de los sueños, arte de los talismanes, magia y alquimia. Solo algunas de estas serán seleccionadas para refutar a los filósofos. Para ellos el alma puede subsistir indiferentemente del cuerpo, es decir, es una entidad separada del cuerpo porque son dos cosas muy distintas. Si esto fuera así, entonces los filósofos no podrían creer en los milagros relatados en las Sagradas Escrituras. Los filósofos creen en los milagros de acuerdo con las siguientes condiciones. Con la condición de la imaginación, es decir, que solamente se puede entender a través de los sueños y de la mente en cuanto a imaginación. Por razón teórica, estos milagros son aquellos que son despertados, es decir, aquellos que llevan su inteligencia más allá y se vuelven profetas. Y finalmente la facultad del alma, que es la que puede influir parcial o totalmente en el cuerpo. Por ejemplo, cuando el hombre imagina algo dulce o algo apetitoso y comienza a salivar. Los filósofos niegan los milagros que vayan más allá de estas posibilidades. Por ejemplo, niegan que un báculo puede transformarse en serpiente, así como la luna también puede ser dividida. Y esto ha sido todo en cuanto al libro 14. Aquí se establece que obviamente, el libro 14, el libro 16.
Y aquí se refuta, chicos, se refuta, digamos, que las almas no conozcan a los particulares, porque si Dios no conoce a los particulares, o sea, el alma con mayor razón los va a conocer. Si Dios conoce a los particulares, con mayor razón el alma. ¿Ok? Vamos entonces con el libro 17, que trata sobre la refutación a la imposibilidad de hechos extraordinarios. La creencia de lo que es causa y de lo que es efecto no es necesariamente como se piensa. La afirmación de una no implica la afirmación de la otra, y la negación de una no implica la negación de la otra. Tampoco la existencia de una implica la existencia de otra, así como la inexistencia de una no implica la inexistencia de otra. Tomemos por ejemplo cada dos de las cosas que hablamos ahora: satisfacción de sed y hambre, luz y nacimiento del sol, quemar, tocar el fuego, curación y el uso de la medicina. Todos ellos están conectados con el grado de Dios del cual procede toda la existencia. Si de una causa se sigue un efecto, eso es solo porque Dios lo permite así, y no meramente por una interrelación entre dos objetos. Nada se da por casualidad. Dios es el responsable de que el hombre sienta hambre habiendo comido, sienta sed cuando ya bebió, o dar vida a algo que estaba muerto. Los filósofos dicen: cuando el fuego quema el algodón, el fuego no tiene voluntad de quemar, pues su naturaleza obliga a quemar las cosas. En efecto, el fuego cuando quema algo no dice: voy a quemar esto. No es así. El fuego no tiene razonamiento. Por otro lado, el algodón comienza a consumirse al contacto del fuego, porque está también en su naturaleza. Está también en su naturaleza. Pero Al-Ghazali dice: Dios es quien hace que el algodón obtenga su negrura, pero no es el fuego. Fíjense esta afirmación. Fíjense esta afirmación tan potente. O sea, estábamos diciendo que, bueno, los filósofos decían que el fuego no es que quemara a voluntad, no puede quemar a voluntad, sino que quema por naturaleza. Pero Al-Ghazali es quien nos dice que no es el fuego el que quema, no es el fuego propiamente tal el que quema, sino que más bien es Dios el que hace que el algodón obtenga esa negrura. Pero no es el fuego, dice Al-Ghazali. El fuego no puede emprender acción alguna, pues el fuego es algo inanimado. El fuego es algo inanimado. Podríamos emprender esto de otra forma. ¿Es el pan la causa de la satisfacción del hambre? ¿Es el fuego la causa de la quemadura? Como estos objetos no tienen propósito ni voluntad, entonces no podemos decir que ellos fueron la causa. Pareciera ser que este es un intento de ver en evidencia la falacia post hoc ergo hoc, la cual consiste en determinar la causa de una cosa simplemente porque es anterior a otra. Otro ejemplo que pone Al-Ghazali, eso fue, digamos, un paréntesis, fue un paréntesis porque puede sonar mucho a falacia. Otro ejemplo que pone Al-Ghazali es cuando se ponen dos motas de algodón frente al fuego de la misma manera. ¿Acaso un algodón se quema y el otro no? Por supuesto que no. Si el fuego tuviera voluntad o quemara el algodón, entonces alguna vez el fuego tendría que quemar uno u otro. Es decir, si el fuego tuviera voluntad, si el fuego obrara por sí mismo, podría quemar una cosa y la otra no. ¿No es cierto? Por supuesto que esto no sucede. Si el fuego tuviera voluntad o quemara el algodón, entonces alguna vez el fuego tendría que quemar uno u otro. Sin embargo, esto no es así. El fuego no discrimina entre qué quemar y qué no. Por lo tanto, el fuego no es el que quema. No es el que quema. Quien hace que queme es Dios. Es así de asertivo Al-Ghazali. Y esto, por supuesto que viene de su teoría del ocasionalismo, que ya la hemos repetido, ya la hemos advertido en capítulos anteriores, y de hecho la vamos a abordar en detalle, en un video aparte. Pero sigamos. Los filósofos dicen: no se puede negar que a determinados efectos hay determinadas causas, pues así es el orden natural, causa y efecto.
Sin este orden sería imposible entender el mundo. De un perro podría concebirse un pájaro o algo más ridículo e inconexo con un libro o una piedra. Sin embargo, esto no es así. Hay una causa, hay un determinado efecto. Al-Ghazali responde, no es que se niegue la razón o la causa y efecto. El hecho es que la mente del hombre ha sido diseñada para concebir todo en orden. Existe un hecho en el cual el profeta Abraham fue lanzado al fuego por Nemrod, pero gracias al poder de Dios salió ileso. Los filósofos dicen que eso no fue posible a menos que el fuego quemara en ese instante. Sin embargo, decir que lo de Abraham no ocurrió o que va fuera de las posibilidades racionales es al mismo tiempo negar el poder de Dios. Por otro lado, ¿será absurdo pensar que el atributo del fuego puede haber cambiado para que Abraham no sufriera bajo las llamas? Por supuesto, y eso no es solamente por una cuestión del poder de Dios, sino que también por algo racional. El agua se vuelve vapor, el vapor se vuelve sólido, la esperma se vuelve sangre, etc. O sea que estos cambios que hablan los filósofos son posibles en algunas cosas de la naturaleza. Vemos que el agua se vuelve vapor. El vapor se vuelve sólido, la esperma se vuelve sangre, o sea, cosas diferentes de lo que eran. Así las condiciones naturales se aceleran o decrecen según las necesidades de un profeta, como lo fue Abraham. Los filósofos preguntan, ¿es por el profeta o por el ser primero? Al-Ghazali responde, ¿acaso todos los fenómenos naturales proceden del alma del profeta o del ser primero? Por supuesto que vienen del ser primero. Y luego es el profeta quien propaga por el mundo. Quien los propaga por el mundo, digamos, los milagros, ¿no? Las causas de los seres son innumerables, no por quien venga después, sino que tiene muchos misterios físicos y metafísicos que no se pueden explicar. Por lo tanto, quien se remita a la causa física necesariamente se conducirá al ser primero. Los filósofos dicen, de los seres se pueden formar tres posibilidades. Aquellos cuya imposibilidad es definitiva, aquellos cuya posibilidad es definitiva y aquellos de los que no se afirma ni posibilidad ni imposibilidad. Si la definición de imposibilidad es que dos causas sean afirmativas y negadas al mismo tiempo, por ejemplo, principio de no contradicción, y que Dios puede hacerlas, entonces las cosas más ridículas podrían tener resultado. Si las cosas no tienen voluntad por sí mismas para crear un efecto, ¿cómo podría existir el efecto? Por supuesto, Dios no permitiría los absurdos de que de un animal se dé una piedra o viceversa. Si Dios es capaz de hacer las cosas, más de alguna podría transformarse en dicho ridículo. Por lo tanto, los filósofos que dicen acá, le dicen a Al-Ghazali que Dios no hace nada ridículo, Dios no hace nada irracional, nada que sea inconexo, todo está en un orden. Dios hace todas las cosas así. Al-Ghazali responde, nadie tiene poder sobre lo imposible. No podemos decir que alguien está y no está en un lugar. Imposible. La materia no puede recibir una misma materia exactamente, pero lo que sí puede cambiar es la forma, como en el ciclo del agua. Pero también hay que considerar los atributos que no se reconocen como cambios de la materia, sino que más bien alteraciones. Es decir, un cuerpo puede cambiar de atributo teniendo una materia en común. Se dice que si una serpiente proviene de una vara, como en el caso de la vara de Aarón en la Biblia, pero si Dios es el agente primero, ¿cómo se le puede negar que existiera un milagro como ese? Claro, habíamos dicho, bueno, los filósofos habían dicho, que Dios no hace nada extraño, no hace nada ridículo, no hace nada que no, estuviera fuera de la razón. Pero cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras, vemos cosas como que de una serpiente proviene de una vara. Y eso es un milagro. Los milagros de Jesús, sin ir más lejos. ¿Cómo es que esas cosas que son absurdas, o sea, no son absurdas en el caso, en el sentido de que no sean... no tienen un sentido peyorativo, sino que en el sentido de que van más allá de la razón, más allá de la naturaleza, o incluso decir que van contra de la naturaleza, porque que un ciego de pronto pueda ver sin ningún
medio que lo haga ver, es para preguntarse, ¿no? Es para preguntarse, para decir, bueno, ¿cómo ocurrió esto? Y si no hay ninguna explicación plausible, bueno, se dice que es un milagro. Entonces, Dios, que es el ser primero, todopoderoso, omnipotente, omnipresente, ¿cómo se le va a negar que eso es obra de Él si Él es todopoderoso? No se le podría negar. Y si usted lo negara, entonces usted está negando la omnipotencia de Dios. Está negando la omnipotencia de Dios inmediatamente. Y por lo tanto, en ese sentido, bueno, ya se podría constituir usted como hereje. Y ese es el libro 7, chicos, bastante importante ese libro 7. Bastante importante porque está la teoría del ocasionalismo. Vamos con el libro 18. Vamos con el libro 18 ahora mismo. ¿Y de qué se trata este libro 18? Es sobre la incapacidad para una demostración racional. Introducción al alma animal y al alma humana. Para comenzar con este punto debemos analizar las partes del alma, del animal y las de los humanos. Las partes de los humanos. Alma animal. Todo lo que tiene que ver con los instintos e impulsos tienen que ver con el ser humano. Además de algunas capacidades menos certeras como la fantasía o la imaginación. Entonces ahí tenemos la facultad animal, la facultad de emoción, la apetencia, la facultad perceptiva, la percepción externa, la percepción interna, la fantasía, estimación, etc. Tenemos en el alma animal un montón de cosas. Podríamos dividirla, el alma animal, en moción y percepción. En moción está la apetencia y la apetencia está el deseo y la ira. En cambio, en la división de percepción vemos la percepción externa y la interna basada en los 5 sentidos y la interna basada en la fantasía, estimación, imaginación, retención y memoria. Esto es en breves palabras lo que podría representar el alma animal de acuerdo con Al-Ghazali. El alma racional tiene dos facultades, una teórica y una práctica. De esta forma, el alma tendría dos diferentes planos en cuanto a su capacidad teórica: la especulación y el mundo de los ángeles, o sea, los seres divinos. Las facultades del cuerpo deben ser receptivas a toda influencia teórica. Los filósofos dicen: la cognición humana reside en el alma. Esta no es infinita y además son unidades indivisibles. Y si esto es así, entonces el sustrato de estas será también indivisible. Sin embargo, todo cuerpo es divisible. Si esto es así, entonces el sustrato de la cognición no es cuerpo. Lógicamente se puede pensar. Premisa 1. Si el sustrato del conocimiento fuera un cuerpo divisible, entonces el conocimiento subsistente en él también lo será. Premisa 2. Pero el conocimiento subsistente, no es divisible. Por lo tanto, el sustrato no es cuerpo. Al-Ghazali responde a los filósofos: ¿qué pasaría si ese supuesto sustrato fuera un átomo, es decir, un cuerpo indivisible? Pareciera ser que la posibilidad de que un cuerpo sea indivisible pueda ser cierta, pueda ser divisible. Recordemos que los átomos eran considerados la unidad más mínima de materia que subsistía en todas las cosas, siendo cuerpos y no intelecciones. Además, bien se podría discutir que si el conocimiento reside en un átomo, ¿acaso los demás átomos están vacíos de conocimiento? Por lo tanto, debemos decir que no todo cuerpo es divisible si consideramos los átomos, porque si los átomos son cuerpos, entonces no son divisibles, porque la misma definición de átomo, es decir, indivisible. No sé si le llamo la atención, pero es curioso que Al-Ghazali presente el tema de los átomos en contra de los filósofos, siendo que los filósofos árabes anteriores, al igual que él, refutaron la idea de los átomos. Aquí podemos concluir que Al-Ghazali está refutando a los filósofos atomistas tal como lo hubiera hecho quizás Avicena. Por último, de acuerdo a los filósofos, la percepción es algo que nace del alma animal. Sin embargo, ¿qué pasa con la percepción de la enemistad entre los animales? La enemistad es algo indivisible porque es abstracto y no obstante reside en la facultad corporal animal. Por lo tanto, los filósofos tendrán que decir que incluso el sustrato puede yacer en un cuerpo, así como la percepción reside en la facultad animal.
Los filósofos dicen, una oveja no percibe la enemistad absoluta despojada de la materia. La percepción la tiene una vez ha visto las características de un lobo específico, por ejemplo, y ahí se crea la enemistad, que estará asociada con una forma o a una figura. Por lo tanto, la enemistad sigue siendo algo indivisible para los filósofos, y no solo indivisible, sino que abstracta. Al-Ghazali responde, la oveja percibe primero el color, la figura y luego la enemistad. Por lo demás, la visión de la oveja es algo indivisible, puesto que con ella es que percibe los colores y las figuras. Ahora, no solo existe este tipo de percepción, sino que también muchas otras. Si la percepción no es divisible, por ser abstracta, ¿cómo es que los filósofos la ubican en la facultad animal que es corpórea? Si la enemistad está en la percepción, entonces la enemistad y la percepción tienen partes. Esto crea una serie de dificultades en el razonamiento. Y obviamente está dando una introducción, sino que una contradicción hacia los filósofos. Los filósofos dicen claramente habría una contradicción, pero los inteligibles son irrefragables, es decir, que no se pueden contradecir. Aquí tenemos dos diferencias, que un conocimiento es indivisible y dos, que ese conocimiento no puede subsistir en un cuerpo divisible. El conocimiento del que se habla está relacionado con la percepción como también de cualquier otro que sea inteligible. Al-Ghazali responde, sin embargo, si la percepción está en la facultad animal, entonces sí se seguiría una contradicción. Puede pensarse perfectamente que la división del sustrato no afecta al conocimiento en sí mismo. Probablemente el conocimiento está vinculado al sustrato metafísico, así como la percepción está vinculada al sustrato físico. Sin ninguno, el sustrato metafísico o físico puede mellar el conocimiento o la percepción. Los filósofos dicen, la división del sustrato seguiría necesariamente la división del conocimiento. Si hay una relación entre el conocimiento y un cuerpo, entonces necesariamente el conocimiento tendrá que ser dividido, si está dentro de algo divisible. Al-Ghazali dice, sin embargo, esto no saca de ninguna manera el argumento, pues se ha sustituido la palabra impresión por relación. Lo anteriormente explicado no sirve para refutar la vinculación o relación que realmente existe entre la percepción y la facultad física. Los filósofos dicen, no habría problema en afirmar que el conocimiento está en los átomos, que son indivisibles. Aquí los filósofos vuelven al átomo. Al-Ghazali responde, el conocimiento está en los cuerpos divisibles, así como también lo está la voluntad. Por ejemplo, la mano está manejada por la voluntad del ser humano. Si la mano fuera cortada, la voluntad seguiría existiendo, pues no depende del cuerpo, sino de quien lo maneja. Los filósofos dicen, si el conocimiento estuviera en una parte del cuerpo, entonces esa parte sería la conocedora y no el hombre, lo cual es ridículo. Además, si esto fuera así, el hombre sería conocedor e ignorante al mismo tiempo, lo cual rompe con la lógica. Al-Ghazali dice, existe un sustrato para cada cosa. No se puede decir que el hombre ama y odia, sino que bajo un sustrato el hombre odia y por el otro ama. El alma es la que puede coordinar todos los deseos del cuerpo y en él se encuentran todas las cosas que son excluyentes como el amor y el odio. Los filósofos dicen, si el intelecto se conociera a través de los órganos, entonces no se podría conocer a sí mismo. Pero esto es imposible porque el intelecto se conoce a sí mismo. Al-Ghazali responde, sin embargo, entre el cuerpo y el intelecto hay una conexión. No hay argumento que separe el intelecto de los órganos. Los filósofos dicen, el cuerpo es el obstáculo del intelecto para entender y por lo tanto las dos cosas son diferentes. El intelecto no se podría conocer a sí mismo teniendo al cuerpo y sin embargo el intelecto se conoce. Las diferencias, dice Al-Ghazali, que existen entre el juicio de ver y el juicio de tocar son evidentes y se basan en la experiencia que contrae el cuerpo luego de experimentar. Los filósofos dicen, si el intelecto fuera un órgano corporal, entonces esto no podría
percibir otro órgano. Sin embargo, el intelecto percibe todos los órganos y ahí sabemos que el intelecto no tiene sustrato. Y no tiene sustrato ni órgano. Pero Al-Ghazali dice: en efecto, la vista no se percibe a sí misma. Sin embargo, bien podemos tomar el intelecto como una especie de sentido que nos ayuda a comprender la corporalidad. De esta forma, tendríamos sentidos que pueden comprender el sustrato si es que al intelecto se le considera un sentido. Así como también hay sentidos que no pueden comprender el sustrato, como los órganos, por ejemplo. Por lo tanto, no es tan rígida la mirada. No es tan rígida la mirada como la tienen los filósofos en cuanto al cuerpo y al intelecto. Los filósofos dicen: si el cerebro o el corazón fueran el alma del hombre, éste no podría comprender nunca el sustrato de ellos, no le sería accesible. No obstante, el hombre sí puede percibir el sustrato de aquellos órganos. El hombre nunca percibe el corazón o el cerebro hasta que le es dicho que aquellos existen. Así el intelecto existiera en los órganos, entonces estos siempre podrían ser percibidos o nunca percibirlos. La percepción, la cual subsiste en un sustrato, percibe el sustrato a causa de la relación que tienen los dos. Si es así, entonces la percepción estaría consciente del sustrato. Pero sin embargo, Al-Ghazali dice: el hombre siempre está consciente de su cuerpo, de su condición física, de manera desatenta. Del mismo modo, el hombre está desatento de lo que es una casa o un árbol hasta que sabe lo que es. Podríamos decir que sin saber el hombre de las partes del cuerpo, el hombre necesariamente las percibe, y necesariamente las percibe. Quizás el hombre no conoce el sustrato de las cosas, aunque sí puede percibirlas, pero sí conoce la sensibilidad que hay en ellas. El hombre siempre está consciente del ego. Siempre está consciente del ego. Esto podría recordarnos a la filosofía budista, ¿no? Y para mantenerlo necesita saber que vive. Los filósofos dicen: las facultades del cuerpo están limitadas por la incesante percepción del cuerpo. El hombre va experimentando todos los sentidos desde un grado mayor al menor. Podríamos decir que la única labor del intelecto es preocuparse, entre comillas, de aprender los inteligibles y no del cuerpo, pues el cuerpo se preocupa de las sensaciones. Al-Ghazali responde: existen innumerables razones para describir las causas de la gradación de los sentidos. No se puede decir que es una sola la causa, y por lo tanto no podríamos decir que esto es completamente una tarea del cuerpo. No es una tarea completamente del cuerpo. Los filósofos dicen: los cuerpos siempre están sometidos al deterioro. Todo lo que pierden lo van recuperando con el alimento. Finalmente, el cuerpo es el instrumento del alma. Al-Ghazali dice: la esperma del hombre no puede desaparecer totalmente. El hombre nace de una esperma y esa esperma no se destruye por más disoluciones o destrucciones que tenga el cuerpo. Esto se puede aclarar con el símil de la vasija que nos presenta aquí Al-Ghazali. Póngase una gota de agua en una vasija. Luego añádase otra gota de agua junto con la primera. Después quítese la otra gota de agua. Luego agregue otra gota. Luego quítese una y agréguese otra. El procedimiento se debe repetir 1000 veces. ¿Qué quiere decir este símil? Que por más que se quite el agua, siempre estará la esencia de la primera gota. Siempre persistirá. Lo mismo pasa con el cuerpo. La esperma que se dio la primera vez de concebido, el cuerpo persistirá en el mismo. Va a persistir ahí. Podría ser esta una potencial defensa a los atomistas, o bien podría ser a la naturaleza mínima de Aristóteles. Es decir, que siempre va a haber, por más que destruya una cosa, siempre va a haber una naturaleza mínima. Contrario a los atomistas, que mientras más se destruye un cuerpo, se puede llegar, ¿no es cierto?, a los átomos. Los filósofos dicen: el intelecto puede comprender el concepto de hombre en su totalidad, mientras que la percepción puede comprender al hombre particular. Los universales son incontables y los particulares son cualificables y cuantificables. Al-Ghazali dice: solamente lo que subsiste en los sentidos subsiste en el intelecto. El universal es una cosa de entero que los sentidos no pueden analizar, mientras que el intelecto sí puede hacerlo.
los universales siempre se derivan de la primera forma aprendida. Por ejemplo, cuando conocemos lo que es una mano, dicha forma se adaptará a las otras ideas de mano que tengamos. Además, los universales suelen sacarse de la idea de la materia, que a su vez cubre el intelecto sin mellar absolutamente nada de él. Por lo tanto, aquí hemos terminado el libro 18, que era la incapacidad, para demostrar un argumento racional. O más bien para una demostración racional. Estamos acercándonos al fin. Vamos con el libro 19, que es, fíjense el título, qué sugestivo: la destrucción del alma. Hemos hablado tanto del intelecto y el alma, que ahora vamos a hablar de la destrucción. Entonces, comenzamos con el libro 19. Los filósofos dicen: el alma puede perecer por tres cosas: la muerte del cuerpo, cuando el alma es reemplazada, y por el poder de un agente superior. Analizándolas una por una, sería falso decir que el alma se muere por culpa del cuerpo. Esto se debe a que el cuerpo no es el sustrato del alma. De hecho, el cuerpo es solo el instrumento del alma. Por lo tanto, el cuerpo tiene sus propias acciones, así como el alma también. La constitución del cuerpo no tiene nada que ver con la del intelecto, aunque sí la distrae. En todo caso, lo único que puede perecer en este mundo son los accidentes, puesto que las sustancias no tienen contrarios. También sería falso que el poder de un agente superior destruyera el alma, pues destruir quiere decir la nada absoluta, y ningún agente puede hacer algo que desaparezca totalmente. Al-Ghazali dice: aunque se diga que el alma y el cuerpo no son interdependientes, se asume una cierta relación. Si el alma se distrae con las cosas del cuerpo, entonces estamos estableciendo una relación entre ellas. Los filósofos dicen que el alma comienza con la esperma, o más bien que la esperma se acerca al alma en su condición de cuerpo. Sin embargo, la pregunta es necesaria: ¿por qué hay afinidad entre un alma particular y un cuerpo particular? Si los filósofos sostienen que hay una conexión, entonces el alma y el cuerpo están relacionados y no son interdependientes. El alma, al tener una relación con el cuerpo, es probable que pueda perecer, en tanto que esta conexión sea muy fuerte. Los filósofos dicen: esta relación puede suceder en cuanto a que Dios permite al cuerpo tener un beneficio. El alma puede verse afectada por los vicios del cuerpo al tener dicha relación. Pero Al-Ghazali dice: es una incoherencia decir que el alma puede sufrir alguna mella por el cuerpo, tomando el concepto de relación. Es decir, por relación el alma no va a tener una mella a causa del cuerpo. Si tienen una relación, entonces no tienen independencia. O sea, si una cosa se relaciona con otra, no tiene independencia, dependen, todo lo contrario. Los filósofos dicen: los seres simples son absolutamente indestructibles. El alma está separada de la materia. Para comprender esto mucho más a fondo, debemos entender lo que entendía Avicena por existencia. El filósofo decía que primero estaba la posibilidad de existir, la existencia y luego el ser. En la posibilidad de existir se encuentra la materia, además de que la materia es inextensa y eterna. Luego tenemos la existencia que es representada por la forma, el alma, y de este modo tendríamos que decir que el alma reside en la materia porque ésta es eterna. Y fíjense que este libro termina sin una réplica de Al-Ghazali, sino que con la explicación de los filósofos y con la explicación de Avicena. Por lo tanto, terminamos el libro 19 de la destrucción del alma y nos vamos finalmente a nuestro libro último de la incoherencia de los filósofos, que es Negación a la resurrección de los cuerpos. La negación a la resurrección de los cuerpos. Los filósofos niegan el retorno del alma al cuerpo, así como también la existencia de un paraíso o un infierno físico. Esto significaría que los filósofos rechazarían totalmente la fe musulmana. Los filósofos dicen: después de la muerte del cuerpo, el alma sigue existiendo. Hay también otras cosas que pueden ser eternas. El placer eterno es para las almas puras y perfectas. El dolor eterno es para las almas impuras e imperfectas.
y el dolor pasajero es para las almas impuras pero perfectas. La única forma de que el alma sea perfecta es a través del conocimiento y la virtud de las acciones. El conocimiento es requerido a causa de la facultad racional que se deriva del alimento y del placer de la cognición de los inteligibles. De ahí que se postule que el cuerpo es el que previene al alma de conocer los inteligibles. Lo distrae el cuerpo, distrae el alma. El alma está hecha para comprender los inteligibles, pero puede verse afectada por los placeres del cuerpo. Cuando el alma por fin deja el cuerpo a través de la muerte del mismo, el alma pasa a purificarse o a recuperarse de una enfermedad que es la de estar atada al cuerpo. De modo, también se dividen los placeres que son físicos e intelectuales. Por supuesto, los primeros, placeres físicos, son peores que los últimos. De hecho, el hombre siempre prefiere los placeres intelectuales más que los físicos. ¿Por qué? Porque él sabe de antemano que los placeres físicos lo pueden conducir ¿a qué? A la vergüenza. A la vergüenza, chicos. Si el hombre es sensato, preferirá los placeres intelectuales más que los físicos. La salida que el alma tiene luego de la muerte del cuerpo representa el paraíso del mismo. Mientras el hombre está vivo, éste debe procurar no caer en los vicios y en los placeres del cuerpo. Por supuesto, nunca podrá alcanzar la perfección de su alma mientras ésta esté en el cuerpo, pero al menos estará cerca. Toda esta razón que esgrimen los filósofos, Al-Ghazali tiene un comentario. Fíjense, la religión no tiene nada que oponer a lo dicho por los filósofos. Sin embargo, si estos reconocen que el alma es eterna e inmortal, entonces perfectamente se podría creer en la resurrección de los cuerpos. Los filósofos dicen, la religión ve estos temas solamente de manera alegórica. Así lo demuestra el Corán con las historias de la resurrección de los cuerpos. Al-Ghazali responde, hay muchas cosas del Corán que son interpretables, pero muchas de ellas también son totalmente objetivas. Por ejemplo, la descripción del cielo y del infierno. No obstante, las descripciones de estas no tienen dimensiones o especificaciones que no se entiendan a través de la razón. Todo se entiende a través de la razón en el Corán. Los filósofos dicen, los argumentos racionales prueban con creces que la resurrección de los cuerpos no es algo posible de ninguna manera. La resurrección de un cuerpo implicaría el retorno del alma al cuerpo y por lo tanto una especie de continuidad en la vida del individuo. Sin embargo, cuando un ser no es, no puede ser nuevamente, ni mucho menos continuar. Al-Ghazali responde, en la resurrección el hombre volvería a ser exactamente el mismo. El cuerpo no es así porque está compuesto de materia, y la materia, no es así porque justamente está compuesto de materia, y la materia se va reemplazando constantemente por el alimento y otros compuestos. El alma es inmortal y por eso no cambia nunca. Por eso es que el hombre que resucitará no cambiaría en absoluto. Por otro lado, el regreso de lo que no existe es ininteligible, pues solo lo que existe puede volver, y como el alma no se destruye, por lo tanto puede volver perfectamente al cuerpo. Entonces la razón esta de los filósofos de decir es que el no ser no puede ser, bueno, el alma siempre es, y por lo tanto puede volver al cuerpo. Quizás lo más difícil de demostrar es la resurrección que envuelve la reunión de las partes que ya fueron aniquiladas. Por ejemplo, cuando un cuerpo se pudre y es devorado por los insectos y otras cosas por el estilo. ¿Qué pasaría en el caso de que un hombre se comiera a otro como los caníbales? ¿Cómo puede suceder la resurrección en ese caso? Bueno, debemos pensar que los restos del cuerpo de un hombre se encuentran en la tierra. Si lo pensamos bien, todas las frutas y verduras vienen del polvo para luego convertirse en sólidos que se pueden devorar. Cuando el hombre se devora el animal, finalmente el polvo de todo ese alimento se vuelve o se convierte al cuerpo. O sea, todo esto, lo que comemos tiene repercusiones en el cuerpo.
no hay ninguna duda. La única forma de definir un ser que pueda resucitar es que esté compuesto de carne, huesos y humores o fluidos. Además es el alma y no el cuerpo el que en realidad nos constituye. Los filósofos dicen, si el hombre resucitara, entonces debería pasar por todas las fases de la formación de la vida, desde que es un esperma hasta la complexión del cuerpo. La resurrección de los cuerpos sería imposible tomándola de manera instantánea, es decir, sin considerar las fases descritas. Pero Al-Ghazali responde, no se puede asegurar las causas de todas las cosas. Si un hombre cree que no hay un metal que pueda tener fuerza de atracción, ese hombre quedará sorprendido con la fuerza que tienen los imanes. La incredulidad nos lleva a sorprendernos y a volver a considerar las verdades que son las causas de las cosas y negar la omnipotencia de Dios. Al-Ghazali insiste en esto de la omnipotencia de Dios. Insiste en esto de la omnipotencia de Dios porque si usted niega que Dios pueda hacer este milagro de resucitar a los muertos, entonces usted le está quitando omnipotencia. Y entonces ahí ya no podemos hablar de un Dios. Entonces, ¿cómo los filósofos van a poder concebir que la resurrección es imposible, pero que al mismo tiempo Dios es omnipotente? Fíjense lo que dicen los filósofos ahora. En el mismo Corán se ha dicho, en Dios no se encuentran cambios. Esto quiere decir que en Dios y en sus creaciones no puede haber más cambios de los que puede realizar. Todo el orden que observamos se debe a un sistema bien organizado que no ha sido pensado contradictoriamente. Al-Ghazali responde, sin embargo, la resurrección ya ha ocurrido y tendría que formar parte del sistema de Dios. No creer en la resurrección es no creer en la omnipotencia de Dios ni en el Corán. Ni en el Corán. Y así, chicos, hemos terminado el libro de la incoherencia de los filósofos. Realmente un libro interesante. Un libro que nos lleva a repensar lo que pensaban los filósofos predecesores de Al-Ghazali y sobre todo los filósofos griegos. De hecho, ya lo habíamos dicho en el comienzo, en la introducción, que este libro en realidad es una crítica a Avicena, a la visión que tenía Avicena del mundo. Y este libro también tiene la ocasión de presentar una teoría de Al-Ghazali muy importante que se va a desarrollar en la religión, llamada el ocasionalismo. Que vamos a ver en detalle, en unos otros videos más, ¿ya? De hecho, yo creo que va a ser el próximo que vamos a lanzar, así que estén atentos al podcast para que puedan ver esto del ocasionalismo y podamos cerrar este capítulo de la incoherencia de los filósofos. Es de todas maneras paradójico el título, paradójico porque a pesar de que Al-Ghazali tiene un odio, no un odio, pero sí tiene complicaciones al aceptar las teorías filosóficas, él está haciendo filosofía al mismo tiempo. Si bien está poniendo la fe por sobre todo, la religión musulmana por sobre todo, él en eso mismo está haciendo filosofía. Y eso es mucho más interesante. Es mucho más interesante cuando hablamos en contra, cuando tenemos la negación, cuando tenemos aquello que nos invita a contradecir, a ver qué ocurre acá. De hecho, recuerdo las clases de mi profesor hace un par de años, ya el 2011, imagínense, han pasado 10 años, cuando estaba en primer año y nos presentaron el ramo de filosofía. Mi profesor de filosofía tenía una tesis
que era llamada La inutilidad de la filosofía. Imagínense. A mí me estaba gustando la filosofía y luego me encuentro con que este profesor, magíster en filosofía, tenía una tesis de tal tamaño. O sea, la inutilidad de la filosofía. Nos dijo que analizáramos ese texto, que, bueno, no fue su tesis entera, sino que fue un extracto de su tesis. Lamentablemente ya no me acuerdo qué quería decir esa tesis, no me acuerdo el contenido que tenía. Será ocasión de buscarla. No he tenido mucho tiempo, ni siquiera para grabar este podcast. Imagínense, llevamos 3 horas. O vamos llegando a las 3 horas, ¿no? Sí, 2 horas con 55. Claro, entonces es más atractivo, chicos, cuando hay un contrario. También es entretenido cuando podemos ver en la filosofía sus características, su apoyo, su soporte. Sí, es entretenido, es siempre muy llamativo, pero es más llamativo cuando alguien habla en contra y esgrime argumentos en contra de aquello de lo que a usted le gusta. Me parece que eso tiene mucho más valor a veces. Así que, y esto no es primera vez que lo vamos a encontrar. Ya el mismo Karl Marx decía, tenía un texto llamado La miseria de la filosofía. Vamos a ver en mucho tiempo más, sí, les tengo que decir, en mucho tiempo más vamos a ver ese texto, pero vamos a encontrarnos con estos sucesos de incoherencias, de destrucciones de los filósofos, que es muy entretenido, ¿no? Y todo esto de Al-Ghazali ha sido tremendamente de gran valor. Bueno, chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comparta, suscríbase, comente, acceda al blog que está en la descripción del video. Puede hacer su aporte o donación en la cuenta PayPal que está en la descripción del video. Puede hacer su aporte también en la cuenta Patreon que tenemos en la descripción del video. Que estén muy bien, cuídense,